pero además tenemos una semana corta. Qué rico escuchar Es lo eso. mejor. Hoy día es martes. Qué rico. Hoy día es martes, el viernes feriado. Lo El viernes ideal- nosotros tenemos feriado. La semana ideal de 4 días de trabajo. La semana ideal de trabajo, Sí. 4x3. ¿Sí? Fantástico. Debería ser toda la semana, Michelle. Oye, mira estas nubecitas que tenemos. ¿Qué significa esto, Michelada? ¿Se acuerdan que ayer veíamos que había una probabilidad? O sea, primero dijimos que venían las bajas temperaturas, pero que el día más frío no era hoy, sino Correcto. que era el miércoles. Sí. Me acordé de ti esta Porque el mañana. día martes todavía iban a quedar algunas nubes asociadas a la inestabilidad postfrontal y que además, que son como del... Mira, son unas nubes entre la inestabilidad postfrontal y el último sistema frontal de este tren de sistema frontal. ¿Cómo? ¿Te acuerdas ¿Algo de que eso nos llega también? algo de eso también nos llega a la zona central? Y además, lo que ocurre es que estas nubes están como que sí, que no. Que sí. Que sí, que no. Así Grande están. Fuki. ¡Qué rápido el Fuki se pasó! ¿Por qué? Porque resulta que están como amenazantes, pero no logran tener las características así propiamente tal de que vayan a dejar lluvia, pero no obstante pueden dejar ocasionalmente algunas gotitas durante la mañana. Yo salí más abrigado que hijo único porque dije, no voy a correr. fíjate. Ah, no te vayas a arriesgar. No, salí súper abrigado. Vine con su bufanda, Sí, lo vimos llegar con la bufanda que pusiste. se la pagué. Ah, La sí, apagó. se la Se la apagó. pagué. De- Así es que, no, yo dije, no voy a correr ningún riesgo. Me puse polera, polerón, chaquetón, bufanda. Ah, bien. No, y además que como él siempre es Aparte tomadito que de la estaba- garganta, Sí, por porque eso he que estado tiene la garganta. yo resfriadito su buen rato. Son las 8:30 de la mañana y ¿saben qué? Nos sigue dando material de conversación las licencias médicas. Es que hay una concejala Qué bonito. que presentó una licencia médica y no me van a creer. El doctor que emitió la licencia médica había fallecido. Entonces yo no sé si fue desde el más allá, dice, la pillaron en su tercer periodo. ¿Quién es TAE? Concejala que presentó decenas de licencias con firma de doctor muerto. Y Gabriela Alegría nos va a entregar más detalles sabrosos de esta historia. Gabo, buenos días. Oye, con este nivel de detalle se me llegó a quitar el frío porque francamente esta situación ya escapa de todos los límites en el caso de las licencias médicas. Hablamos de Tae Loíza. Ella es concejala en la comuna de Graneros, en la región de O'Higgins. ¿Qué fue lo que pasó? Se estaban investigando distintas situaciones con las licencias médicas y a ella la logran pillar con ¿qué? Con 10, al menos 10 licencias médicas que había presentado en distintos periodos desde 2019 a la fecha y que estaban fraudulentos. ¿Por qué? La PRI ya lo adelantaba. El médico firmante había fallecido, fíjese, en 2019, PRI Repe. Oye, se habían visto muertos votando en elecciones, pero extendiendo licencias médicas, la verdad es que no. Sí, Qué podemos increíble. revisar el artículo, por favor, porque ahí aparecen más detalles de esta historia. Miren, por favor. Aquí aparece, dice, la Fiscalía de O'Higgins realizó diversas diligencias en el marco de una investigación por el mal uso de certificados médicos por parte de una concejala de Graneros en la región de O'Higgins. Se trata de Tae Loíza, quien justificó sus inasistencias al municipio usando permisos con la firma de un médico fallecido en el año 2019. Espérate, yo puedo hacer un paréntesis. Yo aquí me declaro un poco. ¿Cuánto trabajan los concejales? Me refiero. ¿Qué obligaciones tienen de ir a reuniones todos los lunes, ponte tú? Por ejemplo, Una buenos vez- días. una vez al Buenos día. días, mi querido Claudio. Efectivamente, Ya, tienen reuniones generalmente una vez a la semana, dependiendo de la municipalidad, y tienen también trabajo, tienen oficina en la municipalidad donde atienden a todos los vecinos y generalmente fijan un horario para atender a los vecinos. Depende del concejal, depende qué tan trabajador, qué tan comprometido sea, Claro. él si está todo el día en la municipalidad, sí. Pero la obligación, digamos, básica es estar en el Consejo Municipal. Así es, así es. Ese es como el. Es el piso, Es el piso. es el desde. Ya digo, no, yo digo porque no vaya a ser que estaba muy cansado. No sé, estoy tratando de entender cómo. Que no, yo creo que hay casos que no resisten Es análisis. que no resiste análisis, Sí. porque tampoco es que, no sé, no justifico en nada esta cuestión. Pero si tú me dijeras que una persona que trabaja 12 horas al día, de lunes a domingo, yo te diría, bueno, no sé, la tentación
A lo hay mejor está tentación, estresada digamos, y pero- quizás... No. Pero es que tampoco. Pero es que tampoco, El médico si no que se se le accidente justifica. está muerto. O sea, Claro, partiendo no, por eso. sí. Ya todo es... No. Todo de ahí es falso. Todo no resiste análisis. Ya, mira, dice, al respecto del fiscal jefe de alta complejidad de O'Higgins, Javier von Bischofhausen, indicó que la investigación se inició por una denuncia realizada por el municipio. En ese marco, junto con la Policía de Investigaciones, realizamos una ágil investigación, la cual el día de hoy nos permitió realizar ingresos al menos en 2 domicilios, pudiendo incautar elementos relevantes para esta investigación, lo cual básicamente coincide con la falsificación y el uso de certificados médicos materialmente falsos con la finalidad de justificar la inasistencia a los consejos municipales. Por lo que yo entiendo aquí, ella misma era la que hacía las licencias. Parece. Al parecer, ella misma construía Claro. todos los certificados. Se encontró Es una el material, hipótesis. sí. Es una hipótesis. Construía todos los certificados. Es como la película de Leonardo DiCaprio. Básicamente. Ah, claro, es, ¿cómo se llama? es lo Atrápame mismo. si puedes. Ella tenía su taller de construcción. Doctor, Hay un detalle que es importante fijarse, que no se trata propiamente de una licencia médica, sino de un certificado médico. Vale decir, basta un formulario de receta. Claro, un talonario. timbre. Y un timbre, un Una talonario mosca de arriba del receta y una firma que puede estar falsificada porque hemos visto licencias por telemedicina, pero no del más allá. En este caso, probablemente un talonario de receta, un timbre y con eso basta para Claro, porque falsificar. aquí quizá ella necesitaba estos certificados médicos. Es distinto a una licencia médica, o las licencias médicas se pagan. Alguien tiene que pagarla. Claro, Ya. pero con Ahí ese seguro me- certificado lo presentaba en la municipalidad. Claro, la justificación. La justificación. Aquí estamos hablando que el certificado, el documento era falso, la firma era falsa y eventualmente el timbre, si es que llevaba un timbre, también era falso. ¿un certificado médico cae como falsificación de instrumento público o privado? Es un documento privado. Para este efecto. Si es que se hace valer como se públicamente, presenta a un me ente parece público. que puede revestir las características de un documento público. Claro. Porque Claro. cuestión. O Lo sea, que tenía pasa el es que- talonario y el timbre y lo pasaba a chancho. Claro, Eso y es. con eso, como dice el doctor, justificaba la inasistencia a los consejos O municipales. alguien le proveía de eso. ¿Para qué? ¿Para qué es concejal si no quiere ir a los consejos? ¿Para qué? Pero aquí yo quiero hacer un paréntesis. Para Yo recibir quiero la hacer un platita. paréntesis a Cobrar propósito de las la- licencias médicas. El sueldo de hombre. Aquí el fiscal de alta complejidad de O'Higgins nos está dando un estándar de investigación. Ojo, Fantástico. lo que dice, realizamos una ágil investigación. ¿Cuántas personas tenemos con licencias médicas en nuestro país? 25, o sea, 25.000. el DESDE, El DESDE. porque sabemos que son los que salieron del país, esos No, 25.000. claro, pueden ser 100.000 Porque hay otros que también. pueden estar en su casita ahí, echaditos para atrás. 25.000, el DESDE. Sí, el el DESDE. DESDE. Tenemos 10 fiscales. 10 fiscales también que están con licencia Sí, médica. sí. Entonces, este párrafo nos está dando luces de cuando alguien hace una ágil investigación. Sí, claro, se puede. Se puede. Se puede. Entonces, cuando los ciudadanos pidan una ágil investigación respecto al caso de licencias médicas, aquí está. Se puede. Pueden ir, pueden incautar, pueden abrir domicilio, etc. Pueden pedir orden judicial. Entonces, Es que aquí fueron más allá, porque no solamente se quedaron en el tema de las licencias médicas, aquí también fueron por el certificado médico, que es distinto y que en este caso también es falso. Entonces, insisto, aquí nos están dando un estándar de una ágil investigación respecto de que sí es posible investigar y sí es posible llegar a quien importa también, que es el médico. Si el médico existe o no, cuántas licencias ha dado ese doctor. Entonces, ¿cuáles son los certificados de ese doctor? Entonces, me parece, si es que esto lo une con la renuncia ayer de la superintendente de Seguridad Social, creo que podríamos empujar un poco más respecto de este punto. Pero sigamos. Ya, mira, aquí dice, el persecutor indicó que los delitos que indagan en esta etapa inicial corresponden a la falsificación de los certificados y el uso de los mismos, además de fraude en la remuneración, Claro. considerando que el justificar con estos documentos la inasistencia a una sesión del Consejo Municipal le permitía a la autoridad obtener su remuneración íntegra. Y aquí uno entiende que no es llegar y faltar al Consejo, sino aquí yo me imagino que si no lo justifica se lo descuentan. Es que es Exacto. una figura distinta a la de
La falsificación puede ser ideológica o material. Y aquí estamos hablando de una falsificación material. Cuando estamos hablando de una falsificación ideológica es cuando se extiende un documento con un fin completamente distinto. Es decir, perfectamente en las licencias de las personas que viajaron podría estimarse dentro de la investigación que también son falsificadas ideológicamente porque nunca se tuvo esa enfermedad. Ahora yo me pregunto, ¿te sirve un certificado médico para justificar inasistencia, doctor? Sí, para un consejo municipal sí puede justificar por una enfermedad y eso basta el certificado médico. Pero en este caso la persona conserva plenamente el pago por la sesión. El detalle es que el médico estaba muerto, entonces es imposible que haya extendido esto. Y aquí dice, mire, efectivamente es muy grave. Por ello, al iniciarse la investigación inmediatamente, esta investigación la asume nuestra Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins, toda vez que la finalidad es poder investigar a funcionarios públicos que incurran en cualquier tipo de actos de corrupción. Y eso es lo que estamos indagando en este momento. Pero subamos un poco, subamos un poco. Mira, aquí estamos hablando de al menos 10 certificados falsos utilizados en distintas épocas, al menos desde 2019 hasta la fecha. Siendo, por cierto, muy relevante que en todos ellos figura simulándose al mismo médico con su timbre y supuesta firma correspondiente, explicó el fiscal. Es decir, esta persona no es del año pasado. Es del año 2019. Claro, no es del 2022. Acuérdate que todas las licencias médicas que están indagadas o cuestionadas, 2022 a la fecha. O sea, aquí estamos hablando de 2019, o sea, había un hábito. Esta señora llevaba antes de la pandemia incluso. O sea, ¿cuántos certificados? La cuestión es, ¿cuántos certificados médicos están extendidos por ese doctor desde el más allá? Desde el más allá. Lo que encuentro insólito es que mira, ¿quién es Tae? A ver, Tae, ¿no? Sí. Sigamos leyendo un poquito. Mira, Tae Loíza, de 32 años, es una estudiante de Ingeniería en Administración Pública. Ay, no te o sea, el ramo ética de la administración, no sé cómo le estará yendo, digamos. No lo tomó, no lo tomó. Está pendiente. Eventualmente. Y cumple su tercer... ¿Pero cómo? Sí, qué insólito. ¿Cómo estudia eso? Y cumple su tercer periodo como concejala de Graneros. En su cuenta de Instagram se describe felizmente como una persona trans. En diciembre de 2024, al asumir como concejala, la edil escribió el siguiente mensaje. Hoy asumí mi tercer periodo como concejala trans de mi amada comuna de Graneros. Llevo la mitad de mi vida entregando esperanza y apoyo a muchas familias granerinas y lo seguiremos haciendo en la misma senda de siempre. Las patitas. Además, quiero agradecer a mi querida gente bella que siempre me ha apoyado incondicionalmente. Gracias nuevamente por el aguante y confianza. Por último, agradecer a mi mamita bella por el amor y la paciencia de siempre. Ver nacer a un hijo y que en el camino te lo transforme debe ser muy fuerte para ti, pero gracias por traerme a la vida. Seguimos más fuertes que nunca. ¿Tú sabes qué? Yo veo una cuestión, y esto, uno ve a una joven como ella, que tiene toda una vida por delante, 32 años, está estudiando, 32 años, está estudiando Administración Pública, además es concejala. Por tercer periodo. Y por otro lado veo a Janet levantándose a las 4:15 de la mañana para sacar adelante a sus hijos muertos de frío frente al hospital vendiendo su ropita, acarreando un carro. Y yo digo, esta cuestión es broma. Está mal pelado el chancho. Está mal pelado el chancho. Está mal pelado el chancho. ¿Cachai, no? La Janet, honestamente, mira, consiguió su permiso para poder trabajar en la calle. Sacó la mugre. Se la saca todos los días por su hijo. Por su hija, Catalina, que nos estaba contando la historia. Y después, por otro lado, veo a una niña que lo tiene todo porque puede estudiar, puede ser concejal y uno la ve en la fotografía, la feliz de la vida. Uno no sabe, pero por lo menos se dice que está muy feliz, incluso con su transformación. Entonces, como que yo digo... Es que no... Me faltó un garabato exclamativo al final, que no lo voy a decir. Pero usted puede completar Es que la cuestión oración. es qué estándar le estamos pidiendo a nuestras autoridades. Y ella es una concejal, es una autoridad y por lo tanto
tiene en un nivel en términos de responsabilidad mucho mayor que cualquier ciudadano. Totalmente. Y en ese sentido es perfectamente posible cuestionar, no su transformación. Acá no está en discusión. Es que se les pide un estándar mayor. Aquí se le pide un estándar mayor por el hecho de ser concejal. Exacto. Y aquí, a partir de eso, es cuáles son los actos por los cuales ella debe ser evaluada, debe ser analizada respecto a lo que está haciendo. Pero ¿sabes qué? Aquí estamos hablando de un cargo de elección popular. Y yo quiero preguntarle a Gabriela Alegría si es que ella puede ser destituida. Buena pregunta. Ahí está el tema, Pri. ¿Por qué? Porque ella recién asumió en este tercer periodo, entonces ahora hay que esperar toda la resolución que venga de aquí en adelante. ¿Ella puede ser destituida? Por supuesto que sí, pero aquí también hay que ver qué es lo que pasa con los partidos. Ojo con esto, aquí voy, porque los partidos también son responsables de a quién ponen en la papeleta. Y en este caso, al menos, Tae Loíza aparece como militante del Partido por la Democracia, el PPD, sacando 684 votos en esta última elección municipal. Así que también tiene que haber una doble investigación, tanto en la municipalidad como también en el partido, que pone a este tipo de candidatos en la papeleta. O sea, yo me imagino que los demás concejales van a mirar con mucha atención los antecedentes que está informando la Fiscalía para ver si recurren o no al tricel. Así como el estándar que le están teniendo los consejeros regionales con Claudio Rego, que también quieren mandar los antecedentes al tricel, me imagino que acá se podría hacer exactamente lo mismo. Y es que yo creo que la pregunta aquí no es si están evaluando, yo creo es cuándo lo van a hacer. ¿Cuándo lo van a hacer? Es cuándo lo van a hacer, porque aquí lo que corresponde es hacer la denuncia correspondiente. Mi pregunta, aquí me parece que el municipio, teniendo claridad de esa información, hizo lo que correspondía. Es hacer la denuncia a la Fiscalía. Todos los funcionarios públicos tienen una obligación, sí, claro, un deber de hacer la denuncia. Y si pesquisaron esto, lo tenían que haber hecho. Entonces, si es el municipio el que está empujando esta investigación, es cuándo. No si lo van a hacer, es cuándo. Y me parece, con todos los antecedentes que hay, la formalización, si es que seguimos el estándar de las licencias médicas, sí, uno esperaría que lleguen pronto. Yo insisto, siguen pasando las semanas y no llegan las formalizaciones respecto a casos de licencias médicas. Porque eso también nos va a dar un estándar respecto a las medidas cautelares. Sí. O sea, yo creo que las personas que nos están viendo, el mínimo estándar de una medida cautelar para las personas que están, en el caso de licencias médicas, es una orden de arraigo. El mínimo. Yo me pregunto por el Consejo de Defensa del Estado. Yo sigo preguntándome por el Consejo de Defensa del Estado. Yo me imagino que estarán preparando, no desconozco, me imagino que los consejeros, los abogados estarán preparando un ladrillo, digamos, de acusaciones y con la intención de recuperar todos esos recursos, incluidos estos también. Porque aquí o sea, ¿y la platita dónde está? Si es que efectivamente la Fiscalía comprueba de que ella usó al menos 10 licencias falsas de un doctor que está en paz descanse, resulta que lo mínimo sería no solamente la sanción penal, punitiva que tenga, no solamente, me imagino yo, algún grado de inhabilidad para ejercer cargos públicos, porque la falta a la prioridad, a la probidad de los funcionarios públicos no puede ser como, ya me pillaron, ya listo, ya pago, sí, no, qué sé yo, y después vuelvo a la administración pública por otro camino, por otra vuelta. No, po. O sea, si tú faltaste a la probidad y fuiste sancionado penalmente y civilmente, que espero yo, para que devuelvan la plata, me imagino que habrá un castigo también en una inhabilidad para cargos que son fundamentales para el servicio de todas las personas que somos contribuyentes al Estado, porque esa plata la están sacando del bolsillo de nosotros, po. Es que aquí va a depender mucho de la gente granero. cuál es el criterio de la Fiscalía para hacer la persecución penal de este tipo de delitos. Y si es que va a llegar a la sentencia, y si es que va a haber negociación de las penas, esas penas cuáles van a ser, y obviamente dentro de las penas tiene que existir la inhabilitación para ejercer cargos públicos, al menos durante 5 años. No, mi amor. O sea, mínimo. Y no solamente eso, aquí estamos hablando, de acuerdo al reportaje de prensa, no solamente de delitos que se pueden relacionar con falsificación, sino también con fraude a las remuneraciones. Claro. Y si hay fraude en las remuneraciones de un funcionario público, pareciera que es fraude al fisco, ¿no? Y si es que vamos a tener una formalización y vamos a seguir este estándar, las formalizaciones debieran ser por falsificación de instrumentos privados o públicos, eventualmente, y también fraude al fisco. Por supuesto. Y ojo que ella estudia administración pública.
O sea, esta cuestión después va, no sé, va a tener que cambiarse carrera, porque si queda inhabilidad para ejercer cargos públicos, bueno, eso estará por verse. Pero uno espera que aquí la justicia, la fiscalía, entre con diente y muela a todos, aunque haya 10 fiscales, porque eso sería una gran señal para todos los chilenos, de que la fiscalía esté con el cuento de aquí, en temas de licencias, caiga quien caiga. Caiga quien caiga. O sea, lo mismo esperaría que todas las instituciones, incluido el Congreso Nacional, informen quiénes de sus miembros, ya sea administrativos o parlamentarios, ha utilizado licencia. Ya sabemos que tienen una forma de hacer la trampa los parlamentarios, ¿ah? ¿Cómo se llama? ¿No se piensa que la semana distrital son vacaciones? Semana distrital con más Sí. unos días de, ¿cómo se llama? Impedimento grave. Entonces así voy como no es juntando ilegal, días, 15 días, me voy a Miami, Sí. me voy a Europa, qué sé yo. Ya sabemos que la hacen. No es ilegal, pero es inmoral. Es inmoral. Sí. Entonces, pero uno pediría que todas las instituciones hagan su radiografía e informen y todo se persiga. Porque esto tiene que ser ejemplificador. Así, aquí la justicia tiene que ser ejemplificadora con estos cuentos. Y por parte de instituciones que tienen que dar el ejemplo, considerando que son 42 funcionarios de la Fiscalía que también entregaron Claro. licencias médicas Y entre ellos falsas, 10 fiscales. fraudulentas, y entre ellas 10 fiscales. Y todavía no sabemos los nombres de los fiscales. Las expectativas son muy altas y el problema es que muchas personas, y esto no es del año pasado o hace 5 años, sino se vienen arrastrando a propósito, por ejemplo, de nuestros senadores y diputados. ¿Se acuerdan del escándalo hace una década o más de una década de los tickets de benzina? Ah, Sí, bueno, sí, sí. claro. ¿Qué pasó con los tickets de benzina? Al final, Y que lo usaban los cónyuges. lo usaban los cónyuges, etcétera. ¿Se abrió una investigación penal ahí? Hubo sanciones morales, reproches morales, no lo vamos a hacer nunca más. Fue un error, tomó un ticket que no debía haber tocado. Pero al final vamos tirando un paso más adelante y no nos vamos dando cuenta que el impedimento grave, en que al final el auto de la autoridad lo puede usar para cualquier cosa y por lo tanto puede ir a dejar a los niños al colegio y después irse al trabajo o pasárselo también a la señora para que vaya al supermercado. Pero ese tipo de estándar al final se va relajando. ¿Te acordáis? Fue una subsecretaria, ¿no? Que en un auto fiscal tenías los productos que vendía, ese que hacía como matute. También. La sacaron. Pero. Es que uno puede encontrar de todo ya. Sí, pues, Ya es bueno. difícil sorprenderse. Acuérdate del Sí. bono por cesantía de la pandemia, pues. Sí. Que funcionarios públicos en plenas funciones lo pidieron. ¿Cuántas investigaciones penales se han hecho? Y- Entonces, lo que dice PRI tiene mucha relevancia por la oportunidad. Ya pasó un fin de semana completo respecto de que supimos que habían 10 fiscales en el caso de licencias médicas. Todavía no se saben los nombres de esos 10 Mira, fiscales. y si no se saben los nombres, no sabemos qué pasó con ellos. Po. Según información que yo he podido recopilar, Habrán iniciado los sumarios. pareciera que el fiscal nacional, me pueden desmentir si es que ¿Ya? mis fuentes son malas, pareciera que el fiscal nacional le está pidiendo renuncias a varios administrativos que debieran haber supervisado esto y que Por no fiscalizar por internamente. no fiscalizar internamente. Y me parece que ya hay una jefa que le pidieron la renuncia. La cuestión es que si es que eso es efectivo, el fiscal nacional debiera hacerlo público. Claro. Debiera ser transparente. ¿y sabes Yo por estoy qué, pidiendo Claudio? la renuncia a todas estas personas. ¿Y sabes por qué? Porque hay muchas personas que tienen sus causas en la fiscalía. Y en honor a esa transparencia y la tranquilidad de esas personas que deben estar todavía con la incertidumbre, ¿será el fiscal que lleva mi caso? Si hay un caso que está en la fiscalía, para todas esas personas es importante. ¿Qué va a pasar con ese caso? ¿A nombre de qué fiscal va a quedar si es que no está ejerciendo? Si es que van a tomar alguna sanción, o va a ser el fiscal que se toma vacaciones y sale fuera de Chile, por eso no avanza mi causa. En honor a toda esa transparencia necesitamos saber quiénes son. Claro, porque el rumor interno, además, afecta. Porque algunos están diciendo, no, si son 10, otros están diciendo que son 7. Hay 3 casos que son excepcionales. Entonces, toda esa Y mientras información... apuntamos con el dedo a todos los fiscales. Así es. Entonces, mientras no existe información pública y los rumores internos que hay al interior de la Fiscalía, que ya saben más o menos quiénes son, pero no lo han hecho público, me parece que eso le está generando un enorme daño a la institución. Sí. Me parece que por temas de transparencia y probidad, el fiscal nacional debiera entregar esa Y información. cuando hay una situación tan grave que tiene que enfrentar una institución, se tiene que tomar como una oportunidad.
sobre todo porque no es la única institución y tiene que predicar con el ejemplo, porque es la institución responsable de perseguir al resto. Además que yo te digo una cuestión, que esto tiene que ser el mayor interesado en que todo esto tenga un cauce donde se haga justicia, donde haya reparación de los ingresos y esta gente salga, son los empleados públicos honestos que se levantan todos los días a trabajar y a poner lo mejor de sí y que cumplen las reglas, fíjate. Que estamos hablando de 25.000 que se sabe que salieron del país. Sacan no las manzanas podridas. Que sean 100.000 entre los que se van a la playa, se van al campo, se van al sur, van a ver a los parientes, se quedan acostados en la casa, digamos. Pero hay otros, no se sabe exactamente, siempre se ha tratado de calcular bien cuántos son, pero ponle tú que haya 700.000 que hacen bien la pega. Esos empleados públicos que trabajan honestamente, que se levantan y que cumplen las reglas, son los principales perjudicados con esto. Porque ya con el hecho de llegar como empleado público al doctor, porque efectivamente está enfermo, ya es como que te debe tirar una licencia, es malo para ellos también. O sea, es bueno para ellos que esto se persiga, para los que sí cumplen. No sé si me explico, porque Totalmente. Es súper importante que los mismos funcionarios públicos colaboren con todo lo que saben respecto de estos temas, porque al final los más beneficiados van a ser ellos. Ahora, sabemos que la nomenclatura en el sistema público es súper complicada, porque sabemos un doctor que trató de llevar adelante un proceso en el Hospital San José y el que terminó fue él. A ver, me acusado consta, de acoso, de esto, me consta que fiscales hoy día se sacan la cresta, perdonen la expresión, se sacan la cresta en su trabajo. Y por eso que hoy día se levantan, o el fiscal Olivarí, que lo vemos siempre en todos los puntos de prensa, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, porque es de flagrancia y tiene que estar ahí. Por esas personas se están sacando la cresta todos los días, se están levantando, o a veces no duermen porque tienen turnos, a veces de 24 horas, es que es fundamental ser transparente. Porque al final casos como el que estamos viendo de Granero, de la concejala, parecen una distracción respecto de dónde está el foco. Porque, vinculemos las cosas y relacionémoslas. Fiscalía de Alta Complejidad de la región de O'Higgins. ¿Quiénes estaban a cargo también de esa investigación? Asesinato del matrimonio de Graneros. Claro. Ellos están demostrando que se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Pueden hacer investigaciones al mismo tiempo de complejidad. Y no lo puede hacer la Fiscalía Nacional de ir haciendo varias cosas a la vez, dándonos muestras de que sí se están tomando las cosas en serio, y aquí la oportunidad es muy relevante. Hacerlo con la urgencia respecto a las formalizaciones, respecto a las imputaciones. Porque lo que estamos sabiendo semanalmente son renuncias. ¿Sabes qué, Claudio? Estaba pensando en las renuncias. Justo además me dicen los chiquillos, los funcionarios públicos también tienen días administrativos. Ejemplo, si una persona es sorprendida está dentro de la lista de los 25.000 y renuncia. ¿Te acuerdas que en la primera semana hablábamos de 1.000 personas que habían renunciado a sus cargos? Y la renuncia a ese cargo, si es que no se tomó las vacaciones porque ocupó las licencias médicas, esa persona que renuncia le corresponde el pago de las vacaciones íntegra y probablemente los días administrativos que no se tomó. O los días que juntó, no sé, pero al menos el pago de las vacaciones que no se tomó, sabiendo que ocupó el tiempo donde debió haber estado en reposo, supuestamente como vacaciones. Entonces esa gente no se fue con las manos vacías. No es que haya renunciado y se fue así con 0 pesos. Esas personas se fueron con sus vacaciones porque la ley lo permite. Es así. Pero la pregunta también es otra. Si es que le están cursando la renuncia hoy día. Me parece que de acuerdo al criterio que estableció el ministro Marcel, esas renuncias no se debieran estar cursando mientras no termine el sumario. Porque la renuncia eventualmente... O sea, se tiene que iniciar el sumario y después renunciar, porque el sumario sigue igual. Sigue igual, pero la renuncia no se cursa. No se cursa. Es decir, la persona sigue siendo funcionario público y por lo tanto no le van a entregar esas lucas por las vacaciones. Mientras ese sumario... Pero los que alcanzaron a renunciar sí, pues, Claudio. Sí, por supuesto. Eso sí, por supuesto. Porque tenían la plata de las vacaciones ahí guardadita. Y seguramente también por algo renunciaron tan fácilmente. Porque no se iban a ir con las manos peladas. De la administración pública tampoco sabemos cuántas personas renunciaron antes de que se iniciaran los sumarios. No tenemos esa información. Hay mucha información hoy día que no existe porque no la han entregado. Más bien, me corrijo, que no se ha hecho pública. Yo creo que esa información debiera ser. Todos los ministerios, vimos
vimos el catastro de todos los ministerios. ¿Qué ha hecho cada ministro hoy día, después de 3 semanas que supimos ese catastro? ¿Qué ha hecho cada ministro para decir, tengo estos sumarios, este es el Estado? Hay personas que están consultando en transparencia y no le han entregado todavía la información. Oye, y ojo con lo que estamos viendo hoy día. Y una cosa son las licencias falsas y hoy día estamos hablando de certificados médicos falsos. Porque en el caso de un concejal, si un concejal no asiste al consejo municipal, puede enfrentar consecuencias que van desde la pérdida de su dieta hasta la cesación de su cargo, dependiendo de la gravedad y frecuencia de las inasistencias, así como las causales de fuerza mayor o inhabilidad que puedan existir. Entonces, aquí no es que haya presentado, por eso es importante hacer la diferencia y nos explicaba el doctor, no es una licencia falsa que en el fondo se va a pagar con el fondo médico del seguro, ¿cierto? En el caso de que tuviera FONASA, ISAPRE, qué sé yo. Aquí es un justificativo. Es como cuando yo no voy al colegio. Exacto. Y el doctor dice, ella estuvo enferma y son 3 días de reposo. Eso es. Que en el fondo le sirvió para justificar. Pero ¿cuántos de estos cargos necesitan solamente un certificado médico? Y probablemente no lo sabemos. Aquí estamos levantando un primer caso. Porque, por ejemplo, si yo hoy día falto porque estoy enferma, ¿no me sirve un certificado médico? Bueno, los parlamentarios, pues, si el impedimento grave no es ese, que pueden tener un certificado médico diciendo que estaba con gripe y por eso no llegó a las sesiones de los lunes, martes y miércoles. Ya, pero ¿saben lo que me genera ruido siempre en esto? Es que pareciera que estamos en el año 2025, que estuviéramos descubriendo la rueda respecto a los certificados médicos. Fui profesor durante 20 años. 20 años. Para faltar a prueba. Y cuando me faltaban, mi ramo exigía 100% asistencia obligatoria, porque era de clínica jurídica, por lo tanto había responsabilidad con tercero, y yo exigía 100%. Y cuando me presentaban certificado médico, adivinen qué pedía yo. ¿Qué? La boleta. De la consulta. La boleta de la consulta. Ah, claro. Entonces, no me traiga el certificado médico. Tráigame la boleta. Y eso hace 10 años. Es que a nadie se le ocurre, ¿en serio? ¿A nadie se le ocurre cuando le presentan un certificado pedir la boleta de que efectivamente fue atendido y de que no fue un amigo? ¿En serio? Es que en serio, me parece que en algunas cosas estamos descubriendo la rueda. Tú sabes que mi papá es médico, po. Entonces la cantidad de cabros que llegaban a pedirle certificado médico y mi papá nunca dio ninguno. Dijo, estudia para la prueba, po. ¿Qué tengo que ver yo? Ni a mí, a nadie. Obvio. Si te sacaste un 2 porque no estudiaste. Pero es que eso, nadie. ¿En serio? Es terrible. ¿Sabes qué, Claudio? Yo quiero abrir otra arista en esta conversación. Porque si ella contaba con un talonario de un médico, ¿cómo lo obtuvo? ¿Se lo robó? Yo también estaba pensando. O ¿Dónde lo alguien sacó? Es que hay tercero que lo tenía. pero hay que considerar eso también. Porque resulta que aquí está manchando la honorabilidad de un médico que falleció atropellado mientras practicaba deporte. Y esto fue en junio de 2019. Y curiosamente, justamente ese año, 2019, es cuando ella empieza a emitir estos certificados falsos. Pero yo creo que eso es mucho más fácil de averiguar cómo lo consiguió. Claro, lo que pasa es que no es que lo haya conocido desde el 2019 y el doctor se murió el 2021 y a lo mejor el doctor se la pasó. No es así. Porque el doctor ya había muerto cuando ella empezó a emitir estos certificados. Y no es llegar y robarse un talonario. O sea, no cualquier persona puede portar un talonario médico. Eso es como una chequera, ¿o no, doctor? Así es, y además tiene otra implicancia al disponer de un talonario de recetas que se puede usar para certificado. También permite, por ejemplo, prescribir medicamentos que piden receta retenida. Entonces habría, teniendo ese tipo de documento, sí, y teniendo un timbre, por ejemplo, la firma, eso puede ser una mosca, así que es fácil. Pero ojo que aparte de reposo para instituciones que no exigen una licencia médica, también abre la arista que se podrían prescribir medicamentos con receta retenida. Exactamente. Es que ahí uno se pone, si se quiere poner mal pensado,
puede pensar muchas cosas. Muchas cosas. ¿A quién más le llegó un certificado de ese doctor? Totalmente. ¿Quién más lo utilizó? Sí. ¿Para qué lo utilizó? ¿Cómo le llegaron Exacto. esos talonarios? ¿Quién se lo ¿Cuántos pasó? talonarios? ¿Hay ¿Cómo alguna llegó a sus imprenta manos? involucrada? Claro. Pero además, como dice Claudio, si estamos hablando además de un municipio, no es física cuántica saber si efectivamente esto es real o no. Tal como él, siendo un profesor, pedía la boleta de la consulta. Bueno, este tema va a seguir dando que hablar. Y por supuesto, No nos sigue vamos a indignando. olvidar. No nos vamos a olvidar. Nosotros no vamos a dar vuelta a esta página, para nada. Lo que sí, yo les quiero contar es que estamos viviendo una verdadera estampida desde la capital persa, desde Teherán, a propósito de las advertencias dadas por el gobierno de Israel y especialmente por el señor Trump, con esta recomendación de que abandonen estos lugares porque va a caer una tormenta de fuego sobre la capital de Irán. Tremendo lo que estamos viendo porque la escalada no se detiene, sino que sigue sus pasos. No sabemos cuál es la capacidad exacta, hay algunos estudios que lo dicen, de respuestas de uno y otro. Lo que menos certeza tiene es lo de Irán, porque han atacado con mucha efectividad, al parecer, las fuerzas israelíes, los hilos de lanzamiento y una serie de infraestructuras que han debilitado el poder militar del país persa. Pero todos estos detalles los vamos a conocer y esta emergencia de los ciudadanos. Miren, por favor, la imagen. Sí, Miren, impresionante. La imagen es impresionante, o sea, Fíjate la desesperación. y Teherán es una ciudad gigante, digamos. ¿Y cómo se llama? Mira cómo la gente va, mira, huyendo de la ciudad capital. José María del Pino, como siempre, un gusto poder conversar con usted sobre estos temas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy ayer una colega que hace 20 años es reportera de una agencia en Irán nos escribía en un grupo de WhatsApp y nos ponía: yo jamás había visto lo que estamos viendo. Porque yo creo que la palabra estampida resume muy bien lo que está ocurriendo en Teherán. Irán es un país de 98 millones de habitantes. Ustedes Bien. se imaginarán que tiene urbes y concentraciones de gente súper alta. Y hace días ya que estaban saliendo vehículos, o sea, estaban llegando imágenes de las carreteras de gente yéndose como a lugares rurales que supuestamente están más lejos de los puntos de bombardeo para cobijarse ante los bombardeos que se están dando entre Israel e Irán. Pero ayer, justo después, y le voy a pedir a Mauro que me acompañe y pongamos el tuit al que tú hacías referencia de Donald Trump, justo después de que Donald Trump tuitea lo siguiente. Ahí está: Irán debería haber firmado el acuerdo que les pedí. Qué vergüenza y qué desperdicio de vidas humanas. En pocas palabras, Irán no puede tener un arma nuclear. Lo he dicho una y otra vez, todos deberían evacuar Teherán de inmediato. Esto generó una estampida humana de la capital de Irán. Porque, ¿cuál es la pregunta que tú te haces si ves ese tuit, Repe, Pri? Viene lo peor. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Sabe algo Donald Trump que el resto del mundo no sabe? Correcto. ¿Está pensando en entrar al conflicto? ¿Lo está haciendo para presionar? Pero ante eso, la gente, ¿qué decidió hacer? Subirse al auto y salir de la ciudad ante el temor de que Estados Unidos ingrese efectivamente a este conflicto, que ya lo hemos dicho aquí, eso realmente llevaría este conflicto a otro nivel. Estados Unidos tiene un portaaviones ya dispuesto que sacó del mar de la China Meridional y lo llevó hacia el Golfo Pérsico, ya con la intención de que ante cualquier amenaza mayor sobre Israel, ellos están ahí preparados con, no sé, esos portaaviones son capaces de transportar algo así como 30 aviones F-35 o F-18, da lo mismo, son todos de última tecnología y son tremendos. Entonces, claro, lo puede estar leyendo la misma gente en Irán como una amenaza real a sus vidas. Es tremendo. No solo eso, en las últimas 48 horas hemos podido seguir por radar el desplazamiento de al menos 30 bombarderos B-2, pero también tanques de recarga aérea de aviones que han salido de Estados Unidos y se han ido a distintos lugares de Europa y Medio Oriente donde Estados Unidos tiene base. Es decir, el movimiento de material armamentístico de Estados Unidos es efectivo, es severo. Se está produciendo, está siendo desplazado a otros lugares, y la gran pregunta entonces que el mundo se hace es, y esto es lo que se comenta dentro de la Casa Blanca, no, ¿esto es diplomacia coercitiva? Es decir, Trump está mostrando los dientes para que Irán se siente y firme. José María,
acuerdo que termine con el proyecto de desnuclearización? ¿O esto es Trump pensando realmente en llegar y tirar bombas a Irán? Esa es la pregunta que a esta hora se está haciendo el mundo, porque ayer el presidente Donald Trump estaba en una cumbre, el G7, con las 7 economías más grandes del mundo, en Canadá, que terminaba hoy día. Nosotros teníamos la agenda, sabemos que Trump tenía actividades hoy día. Y como a las 6 de la tarde, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, tuitea y pone: el presidente se va de la cumbre, come esta noche con los otros líderes y viaja a Washington por lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Y ahí se encendieron las alertas. José María, es que es muy relevante lo que planteas tú, porque una cosa es lo que él pueda escribir en Twitter, que por supuesto ya era un anuncio impresionante, porque antes lo veíamos siempre en declaraciones y ahora a través de Twitter nos informamos de lo que están haciendo los líderes mundiales. Porque además, tal como dices tú, él se retiró de la cumbre del G7. Para retirarse de la cumbre del G7 no es que, ¿sabes que me duele la guatita? Me voy. No, ya me aburrieron, no quiero seguir conversando con ustedes. No, es una señal. Es algo realmente importante, relevante, y él se devuelve a Washington precisamente para monitorear lo que pasa en Irán. No, y además que los políticos y la política internacional, disculpa José María, está cargada de señales. Porque él podría haber, haber reunido con su Consejo de Seguridad por la crisis de Medio Oriente, vía telemática, en la pieza del hotel, ¿no es cierto? No sé, te estoy inventando, y aguantarse para que hoy día hubiese terminado la cumbre con las actividades y vuelve a Washington, pero ya con todo coordinado. Pero la señal que da esa caminata no es casual. No. Esa caminata no es casual. O sea, el brazo arriba, toda la cuestión, o sea, la política internacional está llena de señales, y Donald Trump sabía que esto iba a ser noticia, el equipo sabía que esto iba a ser noticia, y es increíble lo que tú efectivamente nos recuerdas. Los B-22 son estos bombarderos de largo alcance americanos con capacidades de bombas que son tremendas. Pero quiero sumar una cosa más, José María, antes de darte la palabra. Si es que él necesariamente se devuelve a Washington, es porque en Washington el presidente de Estados Unidos está protegido en un búnker, qué sé yo, con toda la seguridad que necesita, a diferencia de si estuviera en cualquier parte del mundo, que en esto precisamente esta reunión lo pilló en Canadá. Entonces, cuando él se va a resguardar para tomar las decisiones importantes, por supuesto que también es una señal que hay que leer, ¿o no? Y sobre todo si es que en Washington, justo antes de que él llegara, ya estaba reunido el Consejo de Seguridad Nacional en la sala de situaciones, que es una sala muy famosa en la Casa Blanca, porque es, por ejemplo, desde donde Barack Obama siguió en tiempo real la muerte de Osama Bin Laden, o desde donde George W. Bush vio el primer bombardeo a Irak, o la invasión a Afganistán, por ejemplo, para que lo pongamos en contexto. O sea, es una sala de momentos muy importante. En la sala de situaciones estaba el Consejo de Seguridad Nacional. Cuando Donald Trump llega a la base aérea conjunta Andrews de acá de Maryland, es trasladado inmediatamente en el Marine One, que es el helicóptero grande que hemos visto, el mismo en el que Nixon se fue cuando renunció, ¿ok? En ese helicóptero se va a la Casa Blanca y llegó ya muy de noche en Estados Unidos, pero no llegó a acostarse. Llegó a reunirse en la sala de situaciones con el Consejo de Seguridad Nacional, que es, digámoslo, un grupo que es nombrado por el presidente de los Estados Unidos para tomar decisiones de la defensa nacional que no requieran pasar por el Congreso. Porque una declaración de guerra sí requiere pasar por el Congreso. No, claro. Lo que sí puede hacer es hacer ataques directos, momentáneos, puntuales. No una declaración de guerra formal. En este caso podrían ser en Irán. No una declaración de guerra formal, pero sí un apoyo, bueno, que de hecho, dicho sea de paso, todo este tiempo igual ha estado apoyando a Israel en tratar de interceptar misiles que son lanzados desde el país persa. Pero mira, José María, acá lo que es súper importante el rol de Estados Unidos, pero Estados Unidos ha dicho desde el comienzo que ellos están al margen, que esto fue idea solo de Israel. No nos preguntaron nada a nosotros. Pero igual Donald Trump está súper bien informado, porque tiene canales directos entre la CIA, el Mossad y los gobiernos de ambos países. Pero, ¿qué es lo que está buscando? ¿Cuál es el objetivo? Porque yo veo acá otro problema. La madre del cordero. La madre del cordero. ¿Cuál es la madre del cordero para, no sé, como objetivo para Israel? La madre del cordero es que Israel
ya ha llegado al límite de sus capacidades para destruir las instalaciones nucleares en Irán. Pero hay una en particular, que es la que tiene mayor nivel de desarrollo y enriquecimiento de uranio, que Israel no tiene el armamento para destruirla. Sus misiles son incapaces de penetrar en la Tierra los metros que hay que penetrar, porque esto está debajo de una montaña. Es una central nuclear que es subterránea. Es una montaña. Exactamente. Es una instalación muy bajo tierra, en medio de una zona montañosa de mediana altura en Irán. Entonces, ¿qué es lo que dice Israel? Nosotros tenemos una oportunidad maravillosa, le dice Netanyahu a Trump. Tengo controlado el espacio aéreo de Irán. Ellos están muy venidos a menos, han perdido su capacidad armamentística. Nosotros hoy, le dice Netanyahu a Trump, podríamos destruir completamente el programa nuclear de Irán. Pero para eso necesito tu bombardero B-2 y tus misiles XYZ, que son capaces de entrar en esa montaña y destruirlo adentro. ¿Y cuál es el temor? El temor es que, y lo ha dicho la ONU, ¿en serio van a bombardear una instalación nuclear? Claro. ¿En serio se van a exponer con uranio, la radiación? ¿Sí? A lo que podría generar. Eso tiene consecuencias. Es un tema gravísimo. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene unas bombas que son capaces efectivamente de penetrar la Tierra y hacer explosión a, no sé, le voy a poner un número, 200 metros bajo tierra. Con eso se soluciona el problema para Israel, digamos. Pero el riesgo alto es efectivamente lo que dice José María. O sea, están enriqueciendo uranio. Es como tirar un fósforo en una caja de petardo. Es radioactivo. Es radioactivo. Independiente que difícilmente va a generar una explosión nuclear, pero sí puede liberar mucha radiación. La crisis humanitaria que puede generar es impresionante. Pero claro, ¿no? Y con generaciones y generaciones después. Y eso es si nosotros suponemos que no han desarrollado ningún tipo de bomba. Porque hay un tipo de bomba, y se lo explico a quienes están en casa mirando, ¿no? Que es la bomba que se hace, digámoslo, antes de llegar a la bomba perfecta. Se llaman bombas sucias. Claro. Que tienen un nivel de radioactividad, enriquecimiento de uranio, pero que no son esa bomba perfecta que las naciones buscan, no sé para qué, la verdad. Entonces, ¿qué pasa si Irán, por ejemplo, en esa instalación tiene bombas sucias? Se podrían detonar ojivas de bombas sucias. Y es la información que el mundo no tiene. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Donald Trump dice, sigo presionando por un lado, mostrando los dientes, para obligar que Irán se siente en la mesa y firme un acuerdo que desarme su programa nuclear, o le hago caso a Netanyahu y de una vez por todas subsanamos la amenaza que implica Irán a nivel nuclear y bombardeo y me involucro. Y esa decisión no está tomada. La Casa Blanca no la ha tomado. Esa es la realidad. Pero está dando señales de que podría tomar esa decisión. Por eso es tan importante ver qué es lo que hace Donald Trump. Ahora, aprovechando al doctor aquí, para que nos quede bien claro, doctor. Bueno, o sea, ¿Sí? ¿José María? Hoy se quedó pegado. Ya, pero nos escucha. Doctor, usted que ha estudiado tanto este tema, las consecuencias de este bombardeo y la radiación, porque esto queda para generaciones y generaciones más adelante. Depende mucho de cómo se produzca el estallido. Si esto logra ser contenido bajo tierra y no se provoca una nube tóxica, cambia mucho el escenario. Si se genera una nube radiactiva, ojo, este no es un problema solo para Irán. No. Los vientos que circulan a mediana altura pueden desplazar esa nube tóxica en toda Asia, ¿no es cierto? O incluso hasta la zona europea, dependiendo de qué corrientes de aire. Y ahí Michelle, en el caso de que eso se produjera, podría explicarnos. Eso con lluvia genera precipitaciones y contaminación bajo el desplazamiento de la nube tóxica. Entonces, una posibilidad de una explosión en un área, no de una explosión nuclear, aclaremos, es una explosión en un lugar donde hay material radiactivo y genera un levantamiento. Algo parecido a lo que pasó en Chernóbil, pues, doctor. Exacto. Tienen una zona de exclusión de 50 kilómetros alrededor de la... Hubo que construirle un sarcófago de metal para que dejara de... Porque eso quedó para la vida. Para que no siga como emanando. Radiación. Y los que se dieron cuenta de la radiación que estaba en la atmósfera fueron los suecos y los alemanes.
Que a ellos les estaba llegando la nube. O sea, y acá estamos hablando de Irán, que tiene frontera con Rusia, con China. O sea, estamos hablando de vecinos, Turquía, o sea, vecinos poderosos. Porque si bien Turquía es parte de la OTAN, es como el niño díscolo de la cosa, es como el niño porfiado. Entonces, esta nube no va a ser no va a ser problema solo de Irán. A eso... son repercusiones de una dimensión importantísimo y que no es lo mismo un accidente nuclear que una acción militar que genera una nube tóxica. Entonces son decisiones que deben estar evaluando. Y la posibilidad, por el contrario, que genere un tipo de artefacto que no haga explosión, sino implosión, y sepulte esto, debería ser una alternativa militar, pero hay que ver si disponen de la tecnología para eso y cuáles son las repercusiones y las retaliaciones que puede hacer Irán en respuesta, porque si tiene capacidad de enriquecer uranio, tiene capacidad de construir este tipo de artefactos que es explosivo normal. Es que dice que podría tener la capacidad para construir 9 bombas nucleares. Claro, pero aparte de las bombas nucleares pueden haber pequeños artefactos explosivos con material radiactivo. Entonces una explosión normal que propaga material radiactivo. Y eso, por ejemplo, podría ser una guerra no convencional de respuesta. O sea, lo que se abre acá y las consecuencias para las personas de a pie en términos de la salud, de la vida de las personas. O sea, es que yo aquí tengo una tincada, digamos, que, bueno, no solo yo, pero me refiero que es como que lo que está en el inconsciente. Porque para que Israel haya desplazado 200 aviones destruyendo la capacidad de defensa antiaérea, más después de atacar bases, más que tenían hasta los departamentos de donde estaban los líderes durmiendo marcados. O sea, hay fotos que muestran hoyos dentro de un edificio justo en la pieza donde estaba durmiendo el caballero que querían, digamos, eliminar. Un trabajo de inteligencia, pero de joyería. Es que la inteligencia al interior de Irán, por parte del Mossad, es tan precisa que la advertencia tiene que haber sido muy robusta para el gobierno israelí. Es decir, estos gallos están no sé, voy a poner así como una palabra, como una frase coloquial. Acá, estos gallos están a semanas de tener listas las bombas, te voy a decir. Así que o es ahora o no es nunca. O sea, ¿o no, José María? Es que creo que es súper importante recordarle contexto a quienes nos están viendo que el régimen ayatolá de Irán, que es ya lo dijimos el otro día, una teocracia, es decir, hay un tema musulmán de por medio que no tiene que ver con la democracia, es religioso, tiene una promesa hecha, y la promesa es borrar de la faz de la tierra a Israel. Claro. Entonces, lo que dice Israel es, si este tipo llegó a un 75-80% de enriquecimiento de uranio y requiere un 90% para hacer sus ojivas nucleares, está ahí. Está en la quema. Claro. Entonces, yo no voy a seguir esperando un acuerdo. Le dijeron a Trump, yo no sigo esperando un acuerdo. Porque mientras sigue avanzando en la carrera. Ahora porque voy a destruir ahora. Entonces, ¿cuál es el tema que es importante? Que ¿existe una ventana de oportunidad para destruir por completo el programa nuclear de Irán? Sí. Irán está más débil que nunca. Se estima que han ocupado ya más de un tercio de sus misiles, que no tienen capacidad de repeler ataque aéreo y que Israel controla el espacio aéreo. Entonces, ¿qué le dice Israel a Estados Unidos? Vamos, hagámoslo, destruyámoslo de base, no negociemos un acuerdo. ¿Y qué dice Estados Unidos por el otro lado? Déjame pensarlo. Ese es el estado de situación en palabras súper simples José María, para que la gente no pueda entender. José María, mira, esto es solo una hipótesis, pero a mí me da la sensación que lo que se quiere hacer, porque tal como dices tú, la ideología iraní es hacer desaparecer el Estado de Israel. O sea, históricamente no lo quieren. Y si que alguien se tiene que ir, que se vayan ellos. Es así, es un objetivo en el fondo por la misma ideología que han perseguido siempre. Entonces, Israel sabe que tiene esta posibilidad de sacar sus primeras armas nucleares. ¿Contra quién los va a usar? Irán, si el objetivo es eliminar a Israel, los va a usar contra Israel. Entonces,
ante esa posibilidad, y por supuesto porque está muy cerca de esto, ¿no será que lo que quiere hacer Israel en colaboración y el apoyo que necesariamente necesita de Estados Unidos es hacer una explosión controlada? Porque si eso no lo eliminan dentro de Irán, lo van a usar en Israel. Entonces, si esas bombas están listas, los van a usar sí o sí fuera de las fronteras de Irán. Lo van a usar en Israel. ¿No será eso? Es una hipótesis. Que en el fondo el daño en algún minuto se va a provocar porque quien está y quien elabora un arma nuclear es porque está dispuesto a usarla. Sobre todo para los iraníes. Porque muchas veces, y las potencias lo tienen, Estados Unidos lo tienen, y Rusia lo tiene, y uno sabe que tienen armas nucleares, y otras potencias mundiales también. Pero en el fondo aquí hay una ideología que es tan marcada que saben que la quieren usar. Entonces, ¿no será esta explosión controlada asumir el costo de esa explosión, pero en territorio iraní? Es que el miedo del mundo es cuán controlada puede ser una explosión Ese es el problema. Material radioactivo. Ese es el tema. No hay registro en la historia reciente de un tipo de operación de estas características. Que tú vayas, generes una implosión bajo tierra y veas cómo se comporta la tierra para tapar la radioactividad. No hay registro. No hay evidencia empírica, entonces, para decir, sí, Estados Unidos alto riesgo. tiene capacidad de hacerlo. Estados Unidos tiene una capacidad, que es penetrar la tierra y destruir lo que hay adentro. Pero, José María, la salida de ese problema, ¿pero a qué costo? no sabemos cuál es su potencial. Pero, José María, lo que deben estar midiendo, lo que deben estar poniendo sobre la balanza es, tengo esta explosión controlada y las consecuencias graves van a ser dentro de este territorio, o dejo que sigan elaborando las armas nucleares cuando no sé dónde ni cuándo las van a usar. Y eso no voy a poder controlar. Porque lo que dijo Donald Trump en el Twitter es: deben abandonar Teherán ahora. Entonces, al menos se sabe que eso va a ser ahí. O sea, Trump está mostrando... Recordemos que Trump tiene dos alternativas. Porque Irán estaba negociando con Estados Unidos y entre medio explotó el conflicto y se acabaron las negociaciones. Pero es que no le creen ahora. Es que ahora Donald Trump no le cree a Irán. Perdió credibilidad porque una cosa era lo que los informes que ellos entregaban a los organismos internacionales para avanzar en estos acuerdos, pero Israel detectó que no estaba entregando toda esa información. Por eso Trump se enoja. Lo estaban haciéndole eso, po. Sí, pero también es cierto que ¿cuál es el dilema en la cabeza de Trump? Voy y bombardeo un lugar nuclear y genero lo que tengo que generar, o lo esfuerzo a que me firmen el acuerdo que ya les propuse y no me respondieron, que fue hace 2 meses. Es que no hay interés. Puse un papel. Y Trump tiene muchas presiones. Por una parte lo presiona Europa y los países más cercanos de, oye, por favor, la vía diplomática, que te firmen el acuerdo, por último busca fórmulas de que... Y por el otro tiene Israel, que le dice, no, destruyámoslo ahora, vamos, tiremos esa bomba, destruyamos Fordow ahora, penetremos en esta montaña y acabemos con este problema de raíz. José María. Esa decisión no tomada, pero se está analizando seriamente. O sea, hoy en día si uno lee el New York Times o lee el Washington Post, todos los reporteos son de la ponderación de Donald Trump entre entrar a la guerra y destruir Fordow y por tanto generar nuclearmente lo que podría generar, o insistir por la vía diplomática. José María, en la década de los 80 siempre existía el punto de quién apretaba el botón a propósito de los conflictos nucleares entre Rusia y en Estados Unidos. Yo creo que lo que tú señalabas, de que te decía tu colega que no había visto esto hace muchas décadas, es algo de cierto. La cuestión es, ¿qué tan provocadora puede ser la actitud de Israel o Estados Unidos? Y conforme a la información que tú tienes, es que esto sea una provocación para Irán o algunos socios o aliados, de que si alguno de ellos apriete el botón y de que diga, mire, ¿sabe qué? No tengo nada que perder, aquí se mete Estados Unidos, aquí que quien aprieta el botón, en el fondo, genera un punto. ¿Es posible descartar, con toda la información que existe hoy día, que Irán no puede apretar ese botón y que esa bomba se dirija a algún lugar que no sea Israel? No es posible descartar nada porque estamos frente a un régimen que responde a otras lógicas.
no a la lógica de deberse al pueblo. De hecho, parte de lo que permitió que Israel fuera tan eficiente es que hay mucha oposición interna al ayatolá yemení y por tanto hubo mucha gente que estuvo dispuesta a colaborar con Israel para que esta operación saliera tan bien. Entonces, como aquí no hay un tema de deberse al pueblo ni al bienestar, sino que un tema religioso, Sí. tú no tienes capacidad de decir cuáles son los límites. Porque recordémonos que para quienes viven fundamentalistamente su religión, no hubo límites para estrellar 2 aviones contra las Torres Gemelas. O sea, no se conoció de límites y en ese momento la humanidad no conocía esos límites. Entonces, el temor es grande, si el temor es latente. En Estados Unidos, si usted me pregunta, me dice, oye, pero ¿qué sensacionalismo? No, esto no es sensacionalismo. Estamos frente a un conflicto enorme en Medio Oriente con 2 naciones que potencialmente tienen capacidad nuclear. Una que la tiene, según los informes extraoficiales, entre 90 y hasta 200 ojivas nucleares de los famosos misiles Jericho de Israel pueden bombardear el mundo si quieren. Y la segunda, Irán, que no sabemos cuánto desarrolló su armamento nuclear y que al menos podría tener una bomba sucia, que igual hace daño. Entonces, Claudio, tu pregunta es súper atingente porque no sabemos qué está pasando por la cabeza de los líderes religiosos iraníes que son en Yo creo que ese es el gran problema. El control sobre el país. Ese es el gran problema, José María. Sobre todo porque no es el único lugar en donde se están elaborando las bombas nucleares. O sea, este centro nuclear que puede estar bajo tierra, el Fordow, perfectamente Irán podría tener otra guardada en caso de que lo llegaran a atacar, lanzársela igual a Israel. Podrían lanzar un misil con una ojiva nuclear y eso nadie lo sabe. Lo que pasa es que la información que entrega Irán es muy vaga. Por eso no hay confianza en los líderes. Es tan vaga que Israel no estuvo dispuesto a seguir avanzando en un acuerdo porque no confiaba en la otra parte que tenía en la mesa, ¿no es cierto? Y lo único que tenemos son trascendidos de inteligencia, para ser bien franco. Se dice que, se estima que, la CIA cree que, el Mossad cree que, pero en estricto rigor no hay ninguna certeza respecto a cuál es la capacidad real nuclear. Y hay otra cosa. El informe que detona esto fue el informe que decía que estaban a punto de llegar al nivel de enriquecimiento uranio que ya les permitía entrar en un programa de desarrollo nuclear constante, con misiles, con capacidad eventualmente del futuro supersónica. Ahora hay otra Eso cosa. Es todo lo que sabe. Hay un punto bien importante, que es la presión interna en Irán. Porque resulta que cuando hablamos de teocracia, los ciudadanos están dispuestos a morir por un objetivo y siguen al líder. Por lo tanto, no hay un cuestionamiento de decir no, que no haga esto, que se deje esta carrera nuclear, porque nos van a atacar. O sea, porque en el fondo la ideología es la que mueve la masa. Y eso, por supuesto, también es un sustento importante para quien decide atacar o no a Israel. ¿O no? A pesar También, de que lo puedan contraatacar y morir, están dispuestos a morir. En todo régimen autocrático, autoritario, sin democracia real, hay oposición. En el caso de Irán, las mujeres, muy importante, un movimiento de mujeres opositoras muy grande que han colaborado activamente y que hoy en día, si ellos se meten a TikTok, por ejemplo, porque la oposición en Irán está buscando que con esto caiga Yemení, caiga el ayatolá, haya cambio de régimen en Irán. Entonces, también hay apoyo a las acciones de Israel y de Occidente dentro de Irán. ¿Pero qué pesa más? Por eso te digo, es impredecible lo que puede ocurrir internamente. Ayer alguien en la televisión acá decía, ¿y qué pasa si el ejército de Irán le da la espalda al líder? Y deciden en el fondo, porque están muriendo muchos, porque están superados. O sea, las posibilidades de salida a este conflicto son súper amplias. Mira, y por José eso María, el mundo está tan nervioso y el legítimo de quienes están viéndonos en casa también está nervioso porque es un conflicto que no veíamos hace mucho tiempo. y que puede escalar por las actitudes que han tenido los líderes mundiales. El doctor Y que quiere nos va decir a algo. afectar el bolsillo. Además, Sí, Bueno. mucho cuidado porque no estamos hablando solo de una guerra convencional, o sea, las imágenes devastadoras de lo que hemos visto en la zona de la Franja de Gaza, Sí. o lo que hemos visto en Ucrania, que es terrible, cómo se destruyen edificios, cómo la gente sobrevive entre medio de las ruinas, en hambruna, en fin, es terrible. Pero un estallido nuclear
tiene otras dimensiones. O sea, la gente no puede vivir entre medio de esas ruinas, tiene que excluirse. La nube que se genera puede generar contaminación a distancia, contaminación de napas de agua subterránea, contaminación de agua de superficie, los efectos sobre las especies animales, sobre la producción de alimentos, el efecto que puede tener a nivel global de la economía también y de la salud de la población es tremendo. Entonces, si se está pensando en un ataque a un lugar de producción de armas nucleares, las variables que se están manejando son especialmente complejas. Tengo una duda. ¿Es ahí cuando se habla del invierno nuclear? El invierno nuclear es básicamente, a ver, en el caso de una hipotética guerra nuclear, por ejemplo, entre Estados Unidos y Rusia, digamos, que podría involucrar a las 9 potencias nucleares que por lo menos sabemos que hoy día tienen armas, podría generar tal cantidad de polvos y partículas suspendidas que podría tapar el sol, básicamente. Pero como, claro, como esto no se sabe, tal como dice el doctor, es tan compleja esta situación que el hecho de que explotar independiente de que sea subterráneo, por eso que la opción de que sea subterráneo tampoco te dice hasta qué nivel va a llegar. No hay certeza de que sea así porque esto es radioactivo, que esto podría generar problemas en la radiación solar, podría generar problemas también, o sea, esto es a nivel global, como dice el doctor, no solamente de esa parte del mundo. Digamos. Claro. Entonces, el problema es tan grave no queda focalizado en una sola zona. No, esto se comienza a expandir. ¿Y qué pasa? Que nosotros ya, ¿cuántas veces lo hemos comentado acá? Las masas de aire están completamente conectadas. Hay algo que se llama teleconexiones. Pero si imagínate, Michelle, que lo hemos visto, en algún minuto vi un documental en donde las arenas o el polvo del Sahara fertiliza el Amazonas. Exactamente. Entonces, atraviesa los océanos. ¿Por qué no pensar conectado? que esta nube también, o sea, en el fondo, es el mismo globo? Exactamente, estamos todos teleconectados. Entonces, lo que pasa en el hemisferio norte también afecta al hemisferio sur. Sí. Por las mismas teleconexiones que tenemos. O sea, al final estamos todos dentro de una misma masa de aire global gigante. Y lo otro que comienza a pasar es que, yo sé que es repetitivo decir esto, pero si nosotros estamos tan preocupados, el mundo, a lo mejor algunos están tan preocupados del cambio climático, esto elevaría la temperatura a nivel mundial. Y al elevar la temperatura a nivel mundial se van a generar catástrofes climáticas. O sea, ya no vamos a estar hablando de una inundación en un lugar. Serían catástrofes climáticas a tal nivel que podrían empezar a morir pueblos enteros de personas. A ver, fenómenos que nunca hemos visto. Para que se provoque un invierno nuclear tienen que reaccionar la otra, que es la gran incertidumbre, cómo van a reaccionar las otras potencias, digamos. Porque hay una cuestión súper clara en toda la teoría nuclear, digamos, del armamento nuclear en el mundo, que es que está asegurada la destrucción mutua. Exacto. Es decir, si Estados Unidos con Rusia se enfrentan nuclearmente, van a caput ambos, o sea, y ellos lo saben. Entonces, para muchos también ha sido la hipótesis de que la energía nuclear, o el armamento nuclear, para ser más preciso, también ha sido un garante de la paz. En muchos aspectos entre las grandes potencias nucleares. Una paz horrible, pero Claro, una paz horrenda, pero una paz al fin. Sí, por Entonces, pero el cuento permite un es... equilibrio de poder. Claro, el cuento es que una teocracia con armas nucleares, así como Kim Jong-un con armas nucleares, Por eso tanto en son interés. como monos con navaja, po. Porque, por ejemplo, los chinos tienen capacidad nuclear, tienen también armas nucleares, pero a los chinos no les interesa ni meterse en las guerras que tiene Rusia, ni meterse en los conflictos de acá ni de allá, ni tampoco hace una gran escalada con India, que tiene hartos problemas, porque a los chinos les interesa comerciar, les interesa el billete, les interesa su influencia a nivel global. No están por agarrarse a cornetes con nadie. Pero desarrollaron un arma nuclear para hacerse respetar. Porque tener armas nucleares, como no te metas conmigo, es como un escudo. Que eso es lo que quiere también Teherán. O sea, yo teniendo armas nucleares, aquí nadie puede intervenir. Conmigo. Nadie se mete conmigo. Sí. Es una garantía. Por eso Kim Jong-un ha sido tan majadero en ese sentido. José María. Yo estoy de acuerdo con la tesis. El problema es cuando naciones que tienen otro tipo de líderes desarrollan armamento nuclear. Que no genera confianza. Putin sea un demócrata, por cierto. No. Pero al menos Putin era un actor que se conocía y que busca esos equilibrios con Estados Unidos, ¿no? Pero cuando aparece un Kim Jong-un, cuando aparece Irán, cuando aparecen otras naciones que tienen liderazgos distintos, en el caso de Corea
prácticamente monárquico, en el caso de Irán, ¿no es cierto?, súper religioso y fundamentalista. El temor es cuáles son los límites. Exactamente. Porque además son naciones que no van a desarrollar la cantidad de armamento suficiente para derrotar al otro. Eso sería impensable. Son naciones que desarrollan armamento de manera para atacar focalmente, de manera disuasiva. Entonces, si uno de esos misiles despega, si uno de esos misiles impacta, lo que se genera después es en cadena, pero la nación original no necesariamente es la que terminó generando todo el daño a nivel global, en el fondo. Entonces, son equilibrios súper complejos que cuando aparecen nuevos actores se pueden destruir. Pero yo quiero volver al punto. El temor de que se bombardee un lugar con desarrollo nuclear en Irán sin saber lo que pueda provocar esa acción en particular, no yéndonos a una posible guerra nuclear potente, no, esa acción de meter un misil adentro de Fordow y que eso pudiese generar radiación es un temor real. Fue hablado ayer en el G7, ha sido hablado durante toda la noche y esta mañana en la Casa Blanca, y no hay ninguna garantía de que un ataque focalizado pueda ser lo suficientemente controlado. Algunos dicen que sería un costo, que se genere una radiación como Chernobyl y haya que ir a poner después una coalición internacional y ponerle una cúpula y cerrar ahí lo que haya quedado. La pregunta es si el mundo quiere volver a vivir experiencias así, pero es real. Si yo leo hoy día los medios en inglés, la discusión es: ¿bombardea a Estados Unidos Fordow o sigue por la diplomacia? Pero existe la posibilidad latente que Estados Unidos despliegue los B-2 y termine atacando un lugar nuclear, que es lo que evidentemente más preocupa al ciudadano estadounidense, porque significa escalar un conflicto. Ahora, parte de la estrategia yo también creo, José María, no sé, bueno, eso lo vamos a ver en la próxima hora, si es que Israel y Estados Unidos toman una decisión al respecto. Pero yo me imagino que también infligirle daño a un país que... Porque recordemos que esto es de larga data, esto no es de última hora. Hubo acuerdos que Irán jamás respetó, llegaban los inspectores nucleares, le mostraban unas plantas súper lindas, pero no eran nada que ver las que tenían. Entonces, de hecho, se retira Estados Unidos del acuerdo nuclear, entre otras cosas, porque había incumplimiento, porque siempre estuvo la promesa. Acuérdense que Mahmoud Ahmadinejad, un primer ministro que tuvo Irán, era pero de una retórica pero violentísima con Occidente y particularmente con Israel. Después lo morigeraron un poquito ese relato, pero igual ha estado, digamos, presente. Entonces, también si a lo mejor el objetivo puede ser que ante la crisis económica por las sanciones que tiene Irán y por todos los problemas sociales que ha tenido Irán, lo que está buscando Israel es intentar hacer caer al régimen como una alternativa, como plan A. Como plan A, más que la explosión nuclear. O quieren ir all-in. Ya, por Subir todo. el nuclear y que eso provoque la desestabilización del régimen y por tanto cambie el régimen interno. Recordemos que Irán e Israel eran aliados hasta los 70. Sí, Todo esto se produjo después. Con la revolución islámica del 79. Sí, eran naciones cercanas y aliadas. Entonces a lo mejor Israel tiene ese sueño de decir, bueno, que vuelva un régimen con el que nos llevemos mejor y podamos construir una relación más fraterna. Pero yo veo tan decidido Israel, y esto, insisto, una opinión personal, que yo creo que Israel quiere ir all in y destruir toda la capacidad nuclear de Irán. Yo creo que ese es un gran... José María, el doctor quiere decir algo. Sí, apoyar un poco la hipótesis de José María. Ojo que las operaciones que realizó el Estado de Israel en estos días no fueron solo operaciones misilísticas y de aviación, sino que desplegó toda su inteligencia. Hoy día sabemos que se ejecutó un agente del Mossad en Irán, o sea, Irán ha ido capturando a toda esta red de espionaje que tenía Israel desplegada y se la jugó con todo, sacó a toda su red para poder identificar a todos los altos mandos iraníes, a todos los centros de misiles, a todas las medidas antiaéreas, para tener el espacio aéreo despejado por una ventana de ¿cuánto? 2-3 días. ¿Qué significa esto? Probablemente el Estado de Israel se está jugando con todo y hay
el reloj internacional no es en semanas. Yo creo que es en esta semana que el Estado de Israel piensa que es el momento de atacar y Estados Unidos en esta semana tiene que tomar la decisión. O sea, esta no es una noticia que se va a postergar hasta una semana más. Porque es muy probable que al darle tiempo se rearme. Y te quiero preguntar, José María, si una alternativa es eliminar al líder iraní, al ayatolá. Preguntarte las características además de este líder. Aparte que sabemos que haya todas las cosas malas. El ayatolá Khamenei, antes de llegar a ser el ayatolá de Irán, fue un actor político importante. De hecho, fue exiliado en el régimen anterior iraní antes de que ascendiera a una teocracia este régimen. Fue exiliado, fue opositor, o sea, después vuelve y se transforma en una figura ícono. Sirvió como presidente de gobierno en la década de los 90, pero ahora se termina transformando en el líder supremo del Estado. Ahora, él es de los más fundamentalistas dentro del fundamentalismo. De hecho, recordemos, por ejemplo, que ha tenido una restricción muy fuerte contra las mujeres. Las mujeres han perdido muchísimo espacio en Irán durante este ayatolá, por cómo se visten, porque ya no tienen acceso a la educación. Mucho más reprimida. La restringió y eso generó protestas muy grandes, no sé si vieron el año pasado, en Irán, de grupos de mujeres que fueron encarceladas por rebelarse contra esta visión reduccionista de la mujer en la sociedad. Entonces es para nosotros, que lo vemos desde Occidente, un fanático religioso súper profundo. Y por eso la pregunta que se hizo Israel fue: ¿lo mato o no lo mato en mi primer bombardeo? E Israel le vino a preguntar a Estados Unidos. Esto está muy bien reporteado ayer por el New York Times. Netanyahu le vino a preguntar a Estados Unidos: ¿matamos a Khamenei o no lo matamos? Y Estados Unidos no habría apoyado la tesis. Es que ¿sabes lo que pasa, José María? José María, lo que pasa es que eso implicaría lanzar una guerra santa, básicamente. Pero ya a nivel, digamos, mucho más allá de Irán. Si bien Irán es la principal potencia chiita, los chiitas están en todas partes, digamos. O sea, son parte importante de la población en Irak. Hay población chiita dispersa en distintos lugares. Entonces, es complicado, te voy a decir. Yo creo que... ¿Y sabes por qué lado es complicado? También porque si cobran venganza estos fanáticos y finalmente esa venganza repercute en países que apoyaron a Israel, vamos a ver atentados como lo hemos visto en tantas ocasiones, en los lugares turísticos. Es que incluso yendo muy cerca de acá de Chile, cuando Irán dice que va a atacar objetivos israelíes, eso puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Bueno, y aquí Sudamérica ya ocurrió en 1992, ataque de atentado de la AMIA, donde hay un líder militar iraní prófugo de la justicia argentina, donde la inteligencia y varios reportes de prensa indican que el punto de fuga y la autoría intelectual surge desde acá de Chile y que escapan desde Chile. Entonces, puede desatar no es tan lejano, no hay que irse tan lejos. No hay que irse tan lejos para pensar que esta guerra santa también puede acercarse a nuestras fronteras, sino que al interior de nuestro país. Hay informes de inteligencia y colaboración entre el ejército de Irán y el de Bolivia, por ejemplo, que es uno de nuestros países aliados. Hay informes de inteligencia de construcción de drones iraníes en territorio venezolano. Esto no es un trascendido. Esto lo escuché yo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en vivo y en directo para la nominación de Marco Rubio, y las preguntas venían de senadores demócratas con informes de inteligencia en la mano. Claro. No es especulación. Están en el fondo construyendo drones en territorio venezolano. Drones que además tenían la capacidad de llegar a Miami desde Venezuela. Esa es la capacidad de vuelo que tienen esos drones y por eso se instalan estratégicamente ahí. Esta es una expansión global. Como todo medio autocrático que tiene aspiraciones globalistas y de control, es una expansión global. Rusia lo hace a través de la televisión estatal, que ahora lamentablemente va a salir por televisión abierta en Chile. Lo hace también Irán a través de la colaboración con ejércitos que son como los ejércitos marginados en los distintos lugares, Venezuela, Bolivia, que no tiene mucho desarrollo armamentístico, y viene y les ofrece aquello a lo que no pueden acceder, por ejemplo, con Estados Unidos, con Israel y con otros, y se expande.
Entonces, Irán tiene una intención. Hay informes de inteligencia que nunca pudieron ser comprobados en Chile de presencia de proxies iraníes en el norte de Chile, operando como células. Esto lo ha dicho no una, lo ha dicho 2, 3 veces. Primero el senador Rubio y después, ahora, canciller, secretario de Estado Rubio, que ha apuntado directamente. ¿No fue hace un par de años atrás? Entonces, no es un tema lejano. Un par de años atrás, no sé si tú te acuerdas bien, de un avión iraní que se andaba dando vuelta por Sudamérica y que tuvo aterrizaje en Buenos Aires. Sí. Y nadie sabía quiénes eran, qué hacían, a qué venían. O sea, presencia globalista hay. Y acá hay, ¿cómo se llama? De los no alineados, aquí hay, está Venezuela, está Bolivia, está Nicaragua, derechamente, bueno, y Cuba. O sea, son no alineados, esa presencia en América Latina y cerquita aquí al lado de nosotros, están. Entonces, está bien, esto pasa lejos ahora, pero tan lejos, tan cerca, digamos. O sea, no es... Y ya lo hemos visto a propósito de lo que decía Claudio, el atentado a la AMIA. Yo creo que hay que tener cuidado. Nunca he visto a Chile muy preocupado de esto. Me acuerdo que cuando Marco Rubio lo denunció, en Chile hubo como hasta risa y salió como el gobierno a decir, estos son... No, hay que tener cuidado porque uno nunca sabe. Puede que sea un grupito chiquito, un grupúsculo que esté haciendo algo ahí. Pero acuérdense que el fundamentalismo musulmán hoy en día, en su expansión global, para dar golpes terroristas, ya no van ellos a ejecutarlos. Ellos reclutan internamente los países, ciudadanos de esos países a los que convierten. Entonces basta que haya un grupito muy chiquitito en un lugar de tu país para que eventualmente te puedan generar distintos ataques terroristas de manos de ciudadanos tuyos que se convirtieron. Así lo están haciendo en Estados Unidos. Acordémonos de la estación de Atocha, del metro de Londres. Acordémonos de algo más reciente, la Bataclan, en París. O sea, o Charlie Hebdo, la revista. Claro. O sea, son y no eran ciudadanos sirios, eran reclutados por el Estado Islámico, ciudadanos franceses de origen árabe, muchos de ellos, otros no, que efectuaban esto dentro de los territorios europeos. Y en lugares masivos en donde incluso era mejor si es que habían personas de distintas nacionalidades porque la repercusión era mayor. Era global. No, entonces esta cuestión, te digo... Sí. Doctor. Una preocupación, la hipótesis de asesinar al ayatollah tiene repercusiones, pensemos en la cultura musulmana, un mártir, matar a alguien, transformarlo en mártir, tiene otra connotación. Claro. Claro. Todos los cadáveres tienen que ser aseados antes del rito funerario, excepto el mártir. El mártir ni siquiera tiene que ser limpiado. Un profeta tiene que ser aseado ante el rito funerario. Un profeta, ¿ya? Pero un mártir no. Entonces, transformar a un ayatollah en mártir, no sé si es buena idea. ¿Ah? Doctor, ¿se acuerda usted cuál es la justificación que dio Estados Unidos cuando explicó por qué tiraron al mar a Osama Bin Laden? Así es. Es justamente eso. Ellos no querían que los restos de Bin Laden se transformaran en un lugar de peregrinaje y se transformara en un mártir. Y por eso lo tiran desde el portaaviones al medio del mar. Y solo... Porque eso solo sigue alimentando el fanatismo. Y supuestamente solo la Casa Blanca ha visto las fotos de Bin Laden muerto real. Porque no salieron públicamente esas imágenes. Entonces... Es lo mismo porque alimenta el fanatismo. Lo que dice el doctor es muy importante, que fue lo que sopesó en Estados Unidos. Si yo mato al ayatolá Khamenei, ¿qué es lo que puedo generar en las otras naciones árabes que le tienen simpatía? Y en los grupos terroristas que le son próximos a ese régimen. Y por eso dicen que Trump le dijo, no, mira, te estoy aguantando que ataque... Yo me voy a hacer un lado, pero te voy a dejar. No vayas a ese paso porque ahí sí que... No, eso es encender una bomba racimo. Efectivamente. Estaba buscando acá porque hay un montón de gráficas y cosas que aparecen sobre estas bombas antibúnker, pero estas son más sofisticadas porque ingresan por tierra, por cerro. Tienen la capacidad de penetrar y estallar adentro. Pero de penetrar, ¿cuánto será? ¿200 metros de profundidad, fíjate. José María? ¿Tú tienes ese dato? Vi
Ay, se quedó pensando, se quedó José pegado. María. O Está pensando si eran 200 está metros, un poco más. Está calculando. Oh, ¿está recalculando? Ahora sí, José María. Ya, nos avisa cuando esté porque él nos sigue escuchando. El tema es que necesariamente necesita la tecnología de Estados Unidos, el armamento de Estados Unidos para llegar a ese punto, porque este centro es subterráneo. José María, ¿alcanzaste a escuchar? Es el alcance en profundidad que pueda tener la tecnología de Estados Unidos. Y te vimos ahí calculando. No, lo que pasa es que desde ayer, para que vean cómo el karma, desde que nos reímos de aquella paupérrima página web de AGEM, mi internet no ha dejado de caerse. Entonces, Sí, eso se llama karma. Entonces, perdí un rato en lo que ustedes estaban hablando. Me imagino que es sobre la capacidad armamentística de Estados Unidos para Sí. que para penetrar en Fordo. Exactamente, sí. ¿Cuánto podría Sí. lograr y en qué consiste esa capacidad? A ver, el bombardero B2 es un bombardero que tiene la capacidad de tirar un tipo de armamento que tiene mayor tonelaje que un F-15 o F-16 que puede tirar un tipo de misil en particular. Esto me lo han explicado expertos en armas. Yo no soy experto en armas. Si cometo alguna imprecisión, le pido disculpas que no esté mirando que sepa de este tema. Pero la bomba que Estados Unidos ha desarrollado, que es una bomba de explosión, lo que genera es que ingrese primero sin que se detone hasta que alcance cierta profundidad. Entonces tiene una detonación tardía. Claro. No detona con el impacto, como Ya. nosotros vemos en la típica imagen que incluso hemos visto en Irán, ¿no? Que va el arma y ¡pum! Oh, el desarrollo le pega muy al edificio y sofisticado. explota de inmediato. Acá entra, se queda funcionando y explota. ¿Y tú sabes si eso Ese ya es lo ha el tipo de- aprobado en otras ocasiones? Dicen Sí, que sí, que la aprobó en algunas operaciones con instalaciones subterráneas en Irán y Afganistán, pero no tenemos certeza de ello. Sí, Y el, las el profundidades, doctor que está muy sobre todo interiorizado de en Afganistán, los ¿me decía usted, talibanes. doctor? Sí. En la búsqueda... Pero el tema es que las profundidades de las guaridas de los talibanes Claro. en montañas de Afganistán no era la misma profundidad que tiene esta instalación nuclear. Entonces, por eso también hay dudas respecto a Si cuál podría podría funcionar. ser la forma en que actúe la bomba en particular. Es que si no lo logra sería un bochorno mundial, histórico. También ahí hay un riesgo. Es que de lograrlo lo va a lograr. Yo creo que la preocupación de Estados Unidos brilla en lo que hemos hablado aquí. Insisto, no es por ser alarmista, es real, puede ocurrir. Es que podría generar un aumento en los niveles de radiación después de bombardear un lugar nuclear. y esa es la esas razón por la que la ONU consecuencias- está pidiendo, Mira. Y todas esas consecuencias, José María, no se le van a atribuir a Israel. Las consecuencias se van a atribuir a Estados Unidos. Entonces va a tener que cargar con eso en un Donald Trump que lo único que quiere es ganarse el Nobel de la Paz. ¿Te acuerdas? Al menos eso quería él en su primer periodo, ¿no? Cuando se juntó con Donald Kim Jong-un, Trump. ¿te acuerdas? En la frontera de Corea del Norte y Corea del Sur para llegar a acuerdos, y ahora también insiste en el acuerdo con Irán, porque él, mira, y lo podrán tilдар de loco y todo eso, porque además también es impredecible, ¿para qué estamos con cosas? Pero a él le gustaría tener esa medallita, ¿o no? Digamos algo, Trump prometió 2 veces, en su primer mandato y en este, que Estados Unidos no se iba a involucrar y que iba a retirar a Estados Unidos de los conflictos del resto del mundo. Sí, pues. Esa fue su promesa. Y ojo, que acá internamente hoy se la están cobrando. Una parte del Partido Republicano, Ah, que son los mira. soberanistas, los que Claro. quieren que Estados Unidos se preocupe de Estados Unidos, le han mandado un mensaje a Trump: oiga, usted no nos prometió esto. Nosotros hemos sido leales soldados a usted, pero usted nos prometió que nos iba a sacar de todos estos conflictos y el Así país se iba a es. iba a volcar sobre sí mismo para Ya. desarrollarse a sí mismo. Pero ahí, José María, uno dice, ¿qué pesa más para Donald Trump? Un hombre que alimenta su ego precisamente con el poder. Porque una cosa es la presión interna y otra es si es que toma más protagonismo Vladimir Putin, con quien ya tuvo una conversación telefónica. Porque ahí ya estaríamos hablando de 2 señales que podríamos, Vladimir Putin, que por supuesto usted también tiene que saber, que Rusia es una de las potencias que podría apoyar a Irán. Efectivamente, Rusia es un cercano a Irán. Trump Sí. habló el Y ahí los vamos a ver, sábado con Putin. De hecho, Rusia Se está llama- utilizando drones Eh, de fabricación iraníes en Ucrania. Efectivamente, y Putin llamó el sábado a Trump para decirle Happy Birthday, Mr. President. Claro. Cumpleaños, presidente. puede superar a Y hablar militar. una hora. Esto es lo que cuenta Trump, ¿ah? A través de un escrito que hizo sobre Claro. su larga Una celebración conversación con muy Putin. particular.
Entonces, dice Trump, me llamó Vladimir para decirme feliz cumpleaños, Mr. President, y conversamos 1 hora. Y no hablamos de Ucrania, no hablamos de Rusia, hablamos de lo que está ocurriendo en Irán. Y tanto Putin como yo no queremos que esto siga escalando. Y tanto Putin como yo queremos la paz y queremos que haya un acuerdo de desnuclearización ya. Por tanto, Putin y yo vamos a avanzar para ver cómo podemos generar un alto al fuego y un acuerdo permanente en esa zona. Entonces, por ahora, pareciera, pero recordemos que en el pasado Trump ha hablado con Putin y al día siguiente Putin ha metido las patas y Trump le ha vuelto a pegar por redes sociales, ¿no es cierto?, con Ucrania. Hasta ahora parece que Putin debiese transformarse en el Rasputín de Irán y Trump transformarse en el Rasputín de Israel y sentarlo a la mesa y solucionar este problema. Ese es como el mundo Oye, pero ideal. hoy día Vladimir Putin ofreciendo ser mediador entre Irán e Israel es como las patitas, tener la escoba en el patio de atrás. Claro. Y que No tiene moral. Claro, o sea, no. ¿Con qué moral se va a meter en este conflicto? No ha sido la moral. Lo que lo caracteriza. Precisamente lo que ha caracterizado, digamos, a los líderes mundiales en general, digamos. O algunos, por lo menos. Ahora, yo creo que esta cuestión, José María, es cosa de horas, como decía bien el doctor. Esta cuestión es cosa de horas, porque este es el momento. Estamos evaluando, por ejemplo, tú hacías referencia a que Israel es prácticamente dueño del espacio aéreo iraní. Es decir, no solamente ha bombardeado instalaciones militares, sino que claramente la aviación iraní digamos, no tiene la capacidad de defensa antiaérea para los aviones con los que llega allá. Llegaron con 200 aviones, es impresionante. Entonces, esta cuestión es la oportunidad para poder tomar una decisión, digamos, que concrete el bombardeo en esta instalación de enriquecimiento de uranio. O sea, nosotros deberíamos ver esto en horas, me da la sensación, salvo que las circunstancias digan que Irán dice, ya, ok, sabes que van en alto al fuego, calma. Con una bandera blanca salga ahí. Claro. El ayatolá. Salvo, que no sé si eso va a ser así, porque si Khomeini decide, ¿cómo se llama?, negociar con Israel, lo más probable es que internamente tenga mucha oposición. Y tambalee el régimen. ¿Está en una encrucijada Irán en este minuto? Pareciera ser. Estoy totalmente de acuerdo con el Repe. Creo que esta es la ventana de oportunidad. Claro. Si deciden destruir el programa nuclear de Irán, es ahora. Si esto empieza a avanzar, pasan 3-4 días, se inician negociaciones, esto quiere decir que la idea habría sido desechada. Pero si atacan Fordow, tiene que ser una decisión rápida de Estados Unidos en las próximas 24-48 horas. Es ahora la ventana de oportunidad. Si se dilata después, va a significar que porque Trump está hablando con Qatar, está hablando con Omán, con los otros países árabes para que persuadan a Irán a firmar el acuerdo, ¿no es cierto? Quiere decir entonces que esas conversaciones han fructiferado y por eso Trump ha evitado ingresar a bombardear la instalación. Y acá lo que todos coinciden es que si Estados Unidos entra, va a ser pronto. Y va a ser ahora casi ya, que está la ventana de oportunidad ideal para poder bombardear Fordow, que es la madre del cordero. O sea, ahí radica hoy prácticamente todo este conflicto. Esa es la instalación nuclear impenetrable a la que, según información del encargado nuclear de la ONU, de la misma inteligencia israelí, los misiles israelíes prácticamente no le han hecho cosquillas. Esa es Ahora, José María, ¿se sabe aproximadamente dónde está o específicamente a lo mejor dónde está Fordow? Sí, pero tendría que ver el mapa. No, tenemos imágenes ¿Pero está en aéreas. Teherán? Yo le mandé a la producción, no sé si me pueden ayudar en algún momento, que pongamos la imagen de Fordow. Es una zona montañosa, totalmente desierta, donde uno desde el cielo lo único que ve es un rectángulo blanco, que es la entrada a la instalación. Todo el resto es subterráneo. Uno lo ve en las películas. Es tal cual, o sea, cuando uno ve imágenes de esos silos en la tierra, ¿no es cierto? Cosas así en las películas, es esto. Desde arriba lo único que vas a ver es un rectángulo blanco sobre una zona montañosa. José María, mira, mientras buscan la imagen te quiero hacer una pregunta porque nosotros nos hemos puesto en el escenario más catastrófico. Pero supongamos que si estamos aquí podríamos vivir en las próximas horas un punto de inflexión entre avanzar o retroceder y detener precisamente la carrera armamentista de Irán. ¿Qué tendría que pasar?
ingresan especialistas enviados de, no sé, Naciones Unidas, de Estados Unidos, Claro. llegan al punto, a Fordo, por ejemplo, lo desmantelan. ¿Qué pasa si Irán llega a firmar un acuerdo? Porque dice, ya bueno, no voy a usar y no voy a seguir avanzando, pero se desmantela de todas maneras. Ingresan personas pasado, claro, algunos que vayan especialmente a desmantelar o a ver Inspectores. en qué va eso, inspectores mundiales. En el pasado, con Obama, se utilizó una fuerza conjunta entre la Agencia de Energía Nuclear de la ONU y enviados de Estados Unidos y los países que confluyeron en ese proceso de desnuclearización iraní para el control de las instalaciones. También es un juego de confianza, porque Irán te podría decir, estas son mis instalaciones, pero Claro. tengo una secreta, ¿verdad?, por allá que no se la cuento a nadie. Entonces, en cierta medida, un Pero juego lo de deben confianza, tener igual identificado. la inteligencia recaban información Sí. y saben cuándo te están metiendo el dedo en la boca y cuándo no. Entonces sí, primero significa que lo que había propuesto Estados Unidos, terminar inmediatamente el enriquecimiento de uranio. Ahora ya, o sea, ni una posibilidad de seguir enriqueciendo uranio. Empezar a desmantelar parte de la instalación en el fondo. ¿Para Claro. qué? Para disminuir la capacidad de enriquecer uranio en el futuro. Y tercero, el acceso. El acceso a que personas vayan a ver estas instalaciones nucleares. Es que ese y acceso es muy eventualmente- importante. es fundamental. ¿Sí? O sea, si no se garantiza el acceso de terceros imparciales, es imposible dar La fe de Comisión que de el Energía acuerdo- Nuclear de la ONU, que es la que hace todo esto, lo mismo hacían con las armas de destrucción masiva en Irak, que no encontraron ninguna por lo demás, pero son los inspectores de la ONU, de estas comisiones, los que van y están permanentemente viendo y vigilando este asunto, digamos, por el Acuerdo Nuclear Internacional, de que no cualquiera puede desarrollar armas nucleares por razones de seguridad mundial. No, solo los países grandes pueden tener, los que están en el Consejo de Seguridad, más otros. Porque en el mundo hubo sorpresas también respecto de armamento nuclear que apareció Pakistán, por ejemplo. Lo que genera todo un problema, porque la India al lado también tenían... bueno. Pero en Irak nunca Oye, mira, encontraron. revisemos un prototipo que encontré yo por ahí, si me pueden ayudar con la imagen, de cómo funcionan estas bombas de penetración. Que son, Oh, qué nacen sofisticado. con el fin de ser antibúnker, básicamente. Ah, es decir, que sean ya. capaces de romper el búnker. Mira, tenemos estas imágenes que encontramos que muestran cómo viajan estos misiles, que son impresionantes. O sea, se lanza desde un avión. Penetran y son capaces de destruir búnkers. Pero ¿Pero a qué profundidad? Pero de estas mismas bombas pueden ingresar por tierra, rompiendo losa y todo este cemento que están bajo tierra y son capaces de estallar al interior. Es decir, tienen capacidad de perforar una cantidad importante de metros Mira. y estallar. Pero cáchate, pues. Mira. Ahí está, mira. ¿Te fijas cómo entra? Ingresa, es capaz de romper el concreto. Ya, pero al romper el Mira, concreto, mira. y ese es el tema, po. Va a quedar un orificio por donde va a salir esa nube tóxica. Penetra y después estalla. Y estas son bombas súper sofisticadas y además que son manejadas con precisión. Y son capaces de romper un cerro completo. Mira cómo ingresa, mira. ¿Te fijas? Es heavy. Es que la supuesta neutralidad de Estados Unidos con el lanzamiento solo de una bomba se cae. Toda la razón, Claudio. Se no, cae. claro. Sí, O sea, porque las Estados Unidos consecuencias se se van hace a atribuir. inmediatamente susceptible de Pero lo que ataques pa- de su Claro, lo que pasa, movimiento. pero convengamos también de que hoy día las cosas funcionan un poco distinto. Porque veamos el caso de Ucrania. Ha llegado todo Occidente a decirle, sí, aquí están todos mis aviones, todos mis HIMARS, ¿no es cierto? Mis Patriot, mis tanques, se lo pasan todo a Ucrania. Ustedes lo operan, sí. Ustedes lo operan, no nos operan a nosotros. Distinto es que un avión operado por un norteamericano Es que ese es el cuento. lance una bomba. Hay que ver de qué manera se va a involucrar. ¿Tendrá algún bombardero israelí la capacidad de llevar esa bomba? José María dice que no. Dicen que por eso es necesario el bombardero y la bomba estadounidense. Y el piloto. Y además tiene que salir de una posición estratégica en el mar, seguramente un portaaviones, o sea, no es tan No simple. es tan simple. O sea, no es como que se lo pasemos, por decir, se lo pasan a los israelíes y dicen, bueno, No es ustedes prestar verán. un avión. Pero ahora, José María, probablemente la principal amenaza para el ayatolá es que casi que le perdonaron la vida.
Porque ese es el mensaje que ha enviado Netanyahu y Trump, que en algún minuto tuvieron la conversación y Trump fue el que dijo no atentar contra la vida del líder iraní, porque en el fondo, es decir, no solamente van a atacar este centro subterráneo de armas nucleares, sino que también pueden atentar contra el líder iraní y probablemente esa amenaza es la que más pese, ¿o no? Le perdonaron la vida porque Irán no esperaba el ataque que sufrió esa noche. Ellos creían que iba a ser, que al menos se iba a haber una ronda más de negociaciones, que iba a ser el domingo en Yemen. Y los pillaron desprevenidos. El Mossad ingresó a Irán y desactivó los radares. Por lo tanto, cuando vino la oleada de primeras bombas de Israel, los radares no detectaron una buena parte de los misiles que atacaron. Tampoco detectaron aviones que ingresaron. Por tanto, uno se pregunta, ¿pero cómo los generales estaban durmiendo en sus departamentos? ¿Cómo no se dieron cuenta que tenían misiles y no se fueron a un bosque? O sea, no se fueron a un búnker, perdón. Búnker, dije bosque. Se fueron a un búnker. Bueno, no se dieron cuenta porque los dejaron ciegos, pues. Hubo una operación de inteligencia para dejar ciego y disminuir la capacidad de radares que tenía Irán. El ayatolá sabe que Israel, si hubiese querido, al menos podría haber bombardeado el lugar donde él estaba. Claro. Lo sabe. Y eso, sabe que es la capacidad interna. Y eso abre la ventana para entrar a negociar. Efectivamente. Por eso que Trump, hoy día en la mañana, esto fue en la madrugada, digámoslo así, en medio del Consejo de Seguridad Nacional, y cuando sale en un momento se cruza con prensa, él el mensaje que remarca es: estamos al teléfono con todos los involucrados. Ahora. Estamos al teléfono. Y le pregunto a un periodista, le dice, presidente, ¿y usted viajaría a Medio Oriente? Le dice, mire, existe el teléfono, pero entiendo que a veces los acuerdos se cierran cara a cara. Y no descarta la posibilidad de él viajar a Medio Oriente para la firma de este protocolo de desnuclearización. Ahora, el tema es complejo porque atacar a la ayatolá, como decíamos, va a generar una guerra santa, digamos, porque ya no es solamente una autoridad política, es una autoridad espiritual. Entonces, evidentemente que te metí en un zapato de chino distinto ya. Pero en Medio Oriente, ¿quién podría decir uno que es el principal aliado de Irán? Hoy día, los rebeldes hutíes, Hamas y lo que queda de Hezbollah, porque además que Israel ha ido sistemáticamente eliminando a todos los subsidiarios de Irán. Irán está solo en este minuto. Está súper solo. O sea, porque está, claro, tiene a los rusos al lado, pero los rusos así. Entonces, como que está muy solo porque han ido atacando sistemáticamente a todos. Hezbollah, la jugada maestra de los Viper. Hasta ahí no me llegó Hezbollah. Entonces, hay un montón de ¿cómo se llama? De situaciones que está enfrentando Irán hoy día que son muy complejas. Muy compleja. Yo no me quiero ni imaginar otra cosa, José María, la purga que va a haber dentro de Irán para saber quién estuvo entregándole toda la información al Mossad. Porque tú comprenderás que no hay que llegar y hablar en hebreo allá, po. Sí, pero fueron muchísimos. Lo que pasa es que yo creo que es importante tener en cuenta un país de 98 millones de habitantes donde hay un porcentaje de la población que es opositora y que se ha atrevido a salir a las calles. La capacidad que tenéis de reclutar personas que te presten información bajo la promesa de que mi intervención podría hacer caer el régimen, es alta. Que a la inversa es distinto. Irán tiene muy poca inteligencia en Israel, tiene muy poca capacidad de penetrar activos israelíes en Israel. Pero Israel hace muchos años, hace décadas, que tiene una red de inteligencia. Mira el nivel de la red de inteligencia para saber exactamente en qué departamento iba a estar el comandante de la fuerza de la Guardia Revolucionaria hasta la hora de la noche, ¿no es cierto? En ese departamento y en esa ventana donde interceptó ese misil. Es que es impresionante. Es lo que caracteriza a Israel, precisamente su inteligencia de joyería, y lo dejó demostrado. Así que nos vamos a mantener súper atentos a lo que ocurra en este conflicto y posible escalada. Ojalá que no sea así, José María, pero cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias, un abrazo. Igual tú, cuídate. Vamos ahora a volver a nuestro país, porque siguen pasando cosas. Volvemos a Chile, pero lamentablemente con una mala noticia. ¿Qué pasó? Sí, porque esto sí que es una pesadilla. En Lampa, un portonazo que le hicieron a una mujer muy violento, y los detalles los tiene Gabriel Alegría. Gabo, aquí estamos viendo las imágenes.
Oye, imágenes impactantes que nos vuelven a traer a Valle Grande, a este barrio de la comuna de Lampa. ¿Y por qué volvemos? Porque hace exactamente un mes estuvimos a pocas cuadras de este sector donde anoche ocurrió un violento portonazo. Fue justamente en esta calle donde nosotros estamos a esta hora, cuando cerca de las 23 horas, una mujer intentando entrar a su casa, llega un furgón sin patente, con los vidrios polarizados, con 4 sujetos armados, porque eso fue lo que me comentaron, que estaban armados, la amenazan, le quitan el vehículo y escapan rápidamente desde este sector PRI. Es cuestión de segundos, Gabo. Aquí estamos viendo el video cuando es abordada por este vehículo que en el fondo le bloquea el paso. Se bajan muy rápido, pero el video durará menos de un minuto. Si ese es el tema. Ahora, ¿por qué no lo denunciaron? Mira, estuve conversando con la familia PRI hace pocos minutos atrás. Ellos no quieren conversar porque todavía están muy nerviosos, están muy asustados con la situación que vivieron, pero ellos ya hicieron la denuncia. Y esto ocurre algo similar a lo que veíamos la semana pasada en Puente Alto, donde finalmente lo que pasa es que Carabineros actúa de oficio, pero además la denuncia la hacen en el lugar de los hechos, no en la comisaría. Es por eso que se habla muchas veces de que no se hizo la denuncia. En este caso, la denuncia ya está hecha. Ya, perfecto. O sea, cuando llega personal de Carabineros. Pero es importante saber si es que ellos tenían algún... no sé, muchas veces hablamos en que las familias conversamos sobre esos temas, cómo vamos a actuar si es que enfrentamos una situación así, si es que ya les había pasado antes, Gabo. ¿Tú tienes algún antecedente o probablemente ahí a los vecinos? Porque hemos vuelto a este mismo lugar. Si ese es el problema, los tienen de casero. Mira, por eso te decía que hace exactamente un mes estuvimos aquí, el viernes 16 de mayo, estuvimos en la casa de Don Luis. Ustedes recordarán, la casa donde ocurrió un turbazo, donde 5 a 6 sujetos ingresan violentamente a una casa. Esa misma semana, habían un adulto mayor en un portonazo, fue atropellado y termina falleciendo 2 semanas después. Es el mismo barrio, un barrio que vamos a pasar a mostrar desde ahora, un barrio tranquilo, un barrio muy bonito, muy cuidado, pero que lamentablemente en las últimas semanas se está viendo envuelto en distintos hechos de delincuencia. Mira, por favor, las características del barrio. Si aquí hay casas soñadas. Imagínate el sueño de tener esa casa en un barrio, conocerse con los vecinos, hacer vida de barrio y termina en esto, Gabo. Por supuesto. Tiene un problema, además que Claro. están como en tierra de nadie porque están más cerca de Quilicura que el centro de Lampa, que es la que tiene que brindar los servicios. Hay un sitio pelado entre Quilicura y Lampa y ellos están como súper abandonados. Pero claro, es lo que decías tú. Oye, una casita acá, Preciosa. lejos del mundanal ruido. Buena conexión. Buena conexión. Y al final termina siendo una pesadilla. Porque hemos vuelto y vuelto y vuelto. Y el otro día cuando fuimos a propósito de este asalto de Don Luis, que le entraron a la casa, que toda la cuestión, traumático por lo demás, nos empezamos a enterar de una serie de cosas y de cómo están súper aproblemados los vecinos acá. Muy aproblemados. Sí. ¿Qué Gabo. información tiene usted, capitán? Hola, Buenos ¿cómo días. están? Bueno, buen día. Primero de todo, estaba atento también y preguntando a Lampa para ver qué antecedentes tienen, de acuerdo a la información que puede haber llegado. Lo que decía Gabo recién de el no hacer denuncias muchas veces nos complica también las diligencias que se pueden hacer. Claro, y lo que decía Gabo es que cuando llegó Carabineros al lugar se habría tomado la denuncia. Lo que pasa es que muchas veces dicen, no, es que no se hizo la denuncia porque las personas no fueron directamente a la comisaría. Pero en el lugar Carabineros puede tomar la denuncia. Siempre. ¿Por qué es importante? Porque acá lo primero que se tiene que hacer, primero, prestarle el auxilio a las personas que fueron víctimas, para que estén bien, su estado de salud. Segundo, también es importante ver de inmediato el vehículo, el encargo. Acá se hace un encargo a todos los sistemas, a todas las plataformas. Hay un equipo del CEP incluso que todas las noches están dedicados exclusivamente a bandas como esta. Están apoyados con helicópteros, están apoyados también con el tema de las cámaras de televigilancia que tienen incluso detectores de placa patente para ver que esa patente aparezca en algún lado y poder rápidamente ir a intervenir, o que tenga el vehículo un GPS que le entregue información a los equipos para poder dar rápidamente con los delincuentes. Todas esas diligencias son una vez que se adopta la denuncia. Que la denuncia puede ser en el lugar o también alguien que llegue directamente a una comisaría. Sí, mira, una cosa es lo que vemos, por supuesto, ahí en imágenes de este barrio tan bonito y ellos se han preocupado de sus casas. Pero localizado, ¿dónde, Gabo? Porque es necesario también situarlo en el mapa, porque precisamente como decía Repe, queda muy lejos del El centro de Lampa. centro de Lampa, queda más cerca de Quilicura. Mucho más cerca.
Exactamente, nosotros estamos en Valle Grande, en la calle Galilea. Incluso, Roger, si me acompañas para el otro lado, para poder mostrar también un poco el barrio, porque acá tienen incluso una plaza que es bien bonita y que lamentablemente hoy día lo que vemos es que está vacía. Claro, podemos estar hablando de que muchos niños y niñas están en el colegio, pero lo que me comentaban los vecinos es que estas situaciones que están viviendo hoy día, las están viviendo a diario, que estas situaciones han cambiado sus rutinas y sus formas de vivir. ¿Por qué? Porque salen con miedo, salen con susto y mira, estos espacios que son comunes finalmente para los propios vecinos terminan siendo abandonados. Sí. Mira, acá tenemos el mapa, po. ¿Me lo pueden ampliar un poquito para mostrar bien esto? Aquí, para que nos vayamos poniendo y me lo ubica tipo así como en dirección norte. Porque acá tenemos la autopista central. Claro. Acá tenemos la autopista central de Vespucio. Ruta 5 Norte, ahí está la ruta 5 Norte. La 5 Norte, claro. Y acá está Valle Grande. Y Lampa está acá. Se demora 45 minutos. Acá está Lampa. Entonces hay toda una serie de terrenos agrícolas, parcelas, que sé yo, todo el cuento, hasta esta conurbación. Y acá está Quilicura. Está a 5 minutos de Quilicura. Y eso, lo que dicen los vecinos es que esta zona es lo complicado. Porque por acá dicen se esconden los tipos, qué sé yo. Porque, claro, está en la mitad de la nada, digamos. Entonces, cruzan por acá, tienen escape para la ruta, por este barrio industrial. Entonces, como que quedaron ahí a merced. Sí, revés. Es complicado. Y conversamos y estamos con el CEP también, que aprovecho de agradecer porque están siempre atentos cuando uno les pide que nos puedan ir compartiendo información de lo que ellos hacen. Y las intervenciones son en estos lugares, principalmente donde ya se conoce y vecinos denuncian que delincuentes pasan de una comuna a otra o de ciertos sectores, aprovechándose también de que no hay nada que les permita, por ejemplo, no pasar. Autopistas al lado, en donde se dedican al robo violento de vehículos, salen rápidamente por la autopista, van a invernar a ciertos sectores que ya están identificados. Sí. Hay domicilios también de donde se desplazan estos delincuentes. Por eso cuando nosotros hablamos de la denuncia que es importante. ¿Por qué? Porque todas las noches hay detenciones, todas las noches hay recuperación de vehículos, todas las noches hay controles preventivos incluso antes de que estos delincuentes lleguen. Porque se mueven no en un vehículo, se mueven en 2 vehículos, de repente son 5 o 6 sujetos en el interior de un vehículo. Entonces hay indicios ya de dónde estos delincuentes se desplazan. Pero cuando no están los antecedentes de una denuncia, es complejo poder vincularlos a hechos que hayan cometido antes. Ya, ¿y cómo se distribuyen los recursos de prevención, capitán? Lo primero, porque resulta que ellos están, no sé, entiendo, la otra vez nos decían, como a media hora o se podrían demorar incluso 45 minutos desde Lampa para llegar a Valle Grande, por ejemplo, los guardias municipales. Y además es perder un vehículo, dice, porque el trayecto es tan largo, se quedaría ahí, pero un vehículo también es insuficiente. La distribución de carabineros para este sector, ¿cómo se hace? Lo primero, de que la realidad de la alta demanda en seguridad ya es un tema transversal, o sea, eso nosotros no lo vamos a discutir. Hay procedimientos que son permanentes, donde los vehículos que son de los cuadrantes están permanentemente haciendo esa labor, pero se incorporan otros recursos que son ajenos a las unidades, a las unidades territoriales, que no son de comisarías, que no son de las unidades de las comunas, sino que son unidades especializadas de planes de intervención que van exclusivamente a los lugares donde ya se ha identificado que estos delincuentes se desplazan. Y este es el plan, por ejemplo, antiencerrona, que son del departamento CEP, está personal de radio patrulla, está la prefectura aérea. Ellos se dedican netamente a ir a los lugares donde estos delincuentes se desplazan. Y esos son los procedimientos que todas las noches vemos, que el helicóptero está en seguimiento, que hay detenciones. Entonces, es ahí el tema. Pero principalmente son lugares como estos, donde delincuentes aprovechan primero de pasar a pie rápidamente para hacer otro tipo de robo violento a un domicilio, el robo, por ejemplo, a personas, el robo de scooter, el robo de bicicleta o ingresar rápidamente con violencia a las casas. Pero otros también son el tema de la autopista. Al final, ¿qué van a tener que hacer la gente de Valle Grande? Encerrarse, po. Cerrar pasajes, empezar a ver la manera de instalar muros, vivir como en un búnker, no te queda otra. Mira, porque al final, es que es verdad lo que dice usted, pues, capitán, si al final la demanda de prevención es muy alta. Están todos los barrios. Lampa no es el único problema que tiene de seguridad. Claro. Entonces, claro, obviamente que no da abasto y la situación se complica. Claro. Es así nomás. Pero mira, Rebe, algo importante que la gente que nos está viendo,
cuando uno habla del tema de las denuncias, ¿por qué es importante? Porque se toman otras medidas, se sacan recursos de otros lados. Claro. Por ejemplo, a mí me tocó estar el fin de semana de servicio en la calle en San Miguel. Había otro grupo de nosotros que estaba en San Joaquín, en La Cisterna, en Santiago, Recoleta. Importante que eso desbase las denuncias. Las denuncias se levantan y nos mueven los distintos recursos. Personal que no está en las comisarías, sino que son grupos aparte que se forman. A ustedes les toca a todos a ustedes salir por ejemplo, que vamos fuera de una comisaría a apoyar. Muy bien, pues Gabo, muchísimas gracias. Muchos cariños para toda la gente de Valle Grande.